Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Normandía, no es Caen, no es la isla de White, no es Berlín tampoco, es Portsmouth, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de el día D y la hora H. Ha llegado el día D y la hora H. Conmemorando, pues el próximo miércoles será la efeméride, pues vamos a hablar del desembarco de Normandía. Que dicen que es el mayor desembarco anfibio de toda la historia. Ahora nos lo dirán nuestros expertos, y nuestros expertos, pues aquí tenemos, como no, a Javier Ribelles, que bueno, ya habló para recomendando bibliografía en otro Istocast, pero bueno, aquí ha vuelto otra vez a estar en todo el mejunje, en todo el desembarco. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sabéis que Javier Ribelles es el alma mater de Nobilis, nobilis.es, pues que se dedican a la crítica básicamente sí, a la crítica de novelas históricas y de ámbito naval, ¿no? Y bueno, y también contamos hoy con, pues por supuesto, con un gran fan de Desembarco de Normandía. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Jesús lo podéis seguir en Twitter en @bucaner. Vamos, y preguntadle lo que queráis porque es muy friki de esto. Y luego también contamos con Javier Beramendi, que es en Twitter @tamtamberamendi. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, pues aquí estamos un poco salados y un poco mojados, listos para ver si desembarcamos ya. Sí, bueno, lo que ha desembarcado ya es o más bien habéis embarcado en el grupo de estudios de historia militar, ¿no? GEM, y pues nada, desearos suerte en ello. ¿Qué parte te toca a ti, por supuesto? Aquí estamos intentando mover proyectos que sean interesantes y ya iremos sacando, pues eso, novedades y cosas, siempre en colaboración con Ediciones Platea. Por ahora yo creo que estamos colaborando muy bien y muy a gusto. Bueno, ahí tiene bastante que decir Ribelles, ¿no? Sí, es un proyecto muy ambicioso y que tiene muy buena pinta, y que bueno, nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración y en ello estamos. Pues nada, aquí todo el mundo con iniciativa y eso, a tomar el búnker. Contamos también pues con un guardia pretoriano directamente venido de la estepa rusa. Contamos con David Nagan para los amigos en Twitter. ¿Qué tal, David? Bueno, aquí andamos con cara de desembarcar en Omaha Beach. O sea, cara amarilla y mareada, ¿no? Sí, con olas de 1,5 metros y el agua por las rodillas. Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis seguir en istocast.com o en Twitter @istocast o en la página de Facebook. Y nada, yo soy Gojix, me podéis seguir en Gojix_Salduero y ya está. Vamos a meternos ya en el desembarco. Hay varias... Yo he querido marcar ahí el centro, o sea, lo que es el núcleo del programa de hoy va a ir pues del propio desembarco, pero a mí me gustaría hablar en qué situación estaba la guerra en ese momento, porque para muchos la guerra ya estaba decidida. Entonces los alemanes se defendían, por lo que he podido leer, querían defender la posición simplemente para forzar una negociación o algo así, una rendición o un tratado pues no demasiado desfavorable. A ver, ¿quién se atreve con la situación? ¿En qué situación se encontraba la Segunda Guerra Mundial en aquellos momentos? Javi, Beramendi. Venga, pues vamos a ver. Bueno, pues la verdad es que nos encontramos en junio de 1944 y la Segunda Guerra Mundial pues ya ha entrado en una fase, Alemania ha entrado en una fase de declive.
decir, ya a finales de 1942-1943 pudo ser el año en que cambió la marea, y en este momento pues los ejércitos alemanes se ven cada vez más presionados. A Alemania le falta cada vez más infantería de calidad, cada vez está llamando clases de edad pues más jóvenes y más viejos, es decir, se está saliendo ya un poco de los márgenes normales o lógicos de los grupos de edad que se llaman a la guerra, y está cada vez más estirada, ¿no? A pesar de esto, bueno, pues están recibiendo golpes importantísimos en el frente del este, pero a pesar de esto, durante la segunda mitad del 43 y la primera mitad del 44, una de las obsesiones de Hitler ha sido el desembarco, y la verdad es que en Normandía nos encontramos con fuerzas alemanas importantes, bastantes divisiones acorazadas, entre otras divisiones acorazadas de las SS, y bueno, pues Hitler está dispuesto a levantar el desafío que supone para los aliados occidentales. Bueno, a mí personalmente me gusta llamarlos así para distinguir los aliados en general, incluyendo la Unión Soviética, de los aliados occidentales, que serían principalmente el Reino Unido y los Estados Unidos. Y entonces él está dispuesto a levantar el envite, a ver el envite de los aliados occidentales y a tratar de echarlos al mar, por un lado con la convicción de que si fracasa el desembarco pues tardarán muchos meses en volver a intentarlo, y por otro pues un poco con una ilusión que empiezan a hacer en Hitler, que es la de romper esa gran alianza, ¿no? Es decir, bueno, si consigue meter una cuña política entre los soviéticos y los aliados occidentales, pues bueno, espera que alguno de ellos se retire de la guerra y tenerlo más fácil. David quería comentar algo. Bueno, yo más que nada decir que además Normandía creo que no se podría entender sin la otra parte, que fue la gran pinza que hubo en el verano del 44, que fue la Operación Bagration en el frente del Este, y que realmente fue, como ha dicho Javier, la que realmente destruyó lo que fue la iniciativa de la Alemania nazi. O sea, el doble ataque, por un lado el desembarco y la apertura del frente occidental, y por otro la destrucción del grupo de ejércitos centro en la Unión Soviética, que prácticamente con la Operación Bagration conquistó la totalidad de Bielorrusia y dejó aisladas el grupo de ejércitos norte y obligó al grupo de ejércitos sur a retroceder hasta Rumanía. Sí, más que nada era el contexto general de ese verano. O sea, lo que están viviendo los ejércitos nazis era su debacle definitivo prácticamente. Sí. Javi, si quieres continuar o ya lo has comentado la situación previa, porque prácticamente, o que quieres añadir algo más. En Italia pues se da un poco la curiosidad de que el 5 de junio, es decir, justo el día antes del desembarco, los aliados entran en Roma. Es el gran momento de gloria del general Mark Clark del Quinto Ejército, gran propagandista de sí mismo, no mal oficial, pero sí gran propagandista de sí mismo, cuya gloria durará exactamente 24 horas. Es decir, a la mañana siguiente desembarcan en Normandía y el pobre pues se quedó compuesto y sin novia. Y luego, pues no sé si hablar de otros escenarios. En el Atlántico, pues los submarinos han perdido la guerra. O sea, ya la campaña submarina ha fracasado. Ya se ha conseguido en septiembre del 43 también Italia ha salido del eje. Es decir, se ha rendido, y de hecho ya en el 44 empiezan a aparecer unidades del nuevo ejército italiano combatiendo junto a los aliados. Claro. O sea, la situación es que realmente para esa época el ejército alemán estaba bastante mal, y bueno, digamos que el tiempo ya corría en su contra directamente, podemos decirlo así, a pesar del desembarco que sucedió el 6 de junio, pero ya la situación previa ya era bastante pésima. Sí, realmente en ese sentido yo creo que el tiempo corría en contra de los alemanes, corría a favor de los soviéticos, y tal vez en ese sentido también en contra de toda Europa occidental, ¿no? Claro. Había cierta prisa por tomar ahí sí, lo que se ve en los últimos en los últimos días de, por lo menos de la guerra en Europa, que van toda prisa a ver quién llega antes a Berlín, y llegan los soviéticos, esa cosa a que repartir las zonas de influencia. Claro, eso es lo que se intenta, claro. Porque además no se sabe lo que va a pasar después, que esa es otra. Había algún general estadounidense, que decía que lo que había que hacer era directamente seguir la guerra y irse contra los soviéticos. En fin, bueno, nos desviamos del tema. ¿Quién sería ese general? Ay, ¿qué sería? A ver, un premio para que lo diga. Por P
Y ahí sigue por Atom. Termina por N. Sí, se usa mucho de goma, se usan en el baño. En fin. Bueno, pues si queréis ya hablamos del plan. Javier Beramendi quería hablar del plan, pero bueno, le podéis interrumpir porque si no, pues ya sabéis que lo toma todo para él como Stalin, ¿no? Entonces tenéis que ir intentar repartir el tema. Tengo la vaga sospecha de que me están llamando rollista a la cara. No. Fin. O dictador, que también es muy... No es rollista, pero es por no monopolizar. Podéis preguntarle y ya sabéis que no le gustan mucho las preguntas. Venga, Javi, por favor, puedes lanzarte a explicarnos el plan. A mí una de las cosas, sobre todo, bueno, el plan, dentro de la complejidad técnica de organizar un desembarco como el de Normandía, a mí hay una serie de aspectos del plan que, volviendo, si queremos un poquito para atrás, sí resultan muy interesantes. Es decir, la historia de la gestación del desembarco de Normandía, que ya empieza en 1942, es decir, en el momento que los Estados Unidos entran en la guerra, pues ya empieza a haber discusiones con dos doctrinas anfibias extraordinariamente diferentes. Por un lado está la doctrina americana. Los Estados Unidos pues son un país fuerte, con mucha reserva biológica, por llamarlo de alguna forma, con mucho personal, capaz de levantar un gran ejército, con muchísimo material. Y entonces ellos optan desde 1942, pues se pretende lanzar la invasión de Francia, o sea, la invasión de Europa por Francia en ese año, ¿no? Ya se habla de una operación Sledgehammer, que en principio pretendería establecer una cabeza de puente en la península de Cotentin, es decir, en torno al puerto de Cherburgo, que podría alimentarse desde Inglaterra y aguantar, ¿no? La fase siguiente, en 1943, pues ya estamos hablando de la operación Roundup, que se le da otro nombre, bueno, pues a partir de la cual ya es una operación un poco más ambiciosa, es decir, en este sentido, y ya en 1944 tendríamos Overlord, que es toda la campaña de Normandía, y la operación Neptune, que es el desembarco del D-Day, creo que hay que decirlo correctamente, específicamente, ¿no? Esta doctrina se enfrenta a la doctrina británica, es decir, se ha hablado mucho de la pesadez de Churchill con el blando vientre de Europa, pero lo cierto es que la doctrina, y además si nos remontamos incluso a épocas tan anteriores como las guerras napoleónicas, la doctrina anfibia británica es desembarcar un cuerpo de ejército que aguante allí hasta que el enemigo concentre fuerzas suficientes como para poder echarlo y que reembarque, ¿no? Entonces, es lo que hacen los británicos en África, es decir, mantienen un pequeño cuerpo, pero mantienen el control del mar. Es lo que sucederá cuando se haga el desembarco en Sicilia, es lo que sucederá durante la campaña del Dodecaneso. Italia está en esa línea. Es decir, aprovechar la superioridad naval para ir golpeando en la periferia, en vez de entrar directamente hacia el centro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos uno de estos ensayos, que fue la operación de Dieppe, que fue una especie de desastre, que en cierto modo pues también hay quien dice que esto se hizo para apaciguar a Stalin. Es decir, pues, bueno, a Stalin se decía en 1942 que no se podía desembarcar, que no era viable, y realmente bueno, pues Stalin probablemente lo sepa y se lo crea, pero oficialmente no quiere creérselo, ¿no? Entonces ahí entraron en juego una serie de factores, pues tanto hacer un ensayo, tanto magnificar las operaciones de comando, hacer una prueba, contentar a Stalin, en fin, todo esto jugó en lo que fue Dieppe, ¿no? Y realmente, bueno, pues fue un desastre, falló completamente. Los alemanes demostraron estar bastante bien posicionados en las costas francesas, a pesar de que no se había llegado al nivel de fortificación que se tendría más adelante. Y bueno, pues sobre todo suscitó muchas críticas en el gobierno canadiense, porque bueno, pues se habían sacrificado muchísimas tropas canadienses, y de hecho en Canadá sigue siendo, o sea, si para, digamos, el general de la Segunda Guerra Mundial es un momento difícil, pues para Canadá es todavía más difícil, ¿no? Tiene un recuerdo muy duro de lo que es Dieppe. Porque Dieppe, a alguno de nuestros compañeros le llamó la atención que le llamara desastre, o sea, especie de desastre. ¿Tenéis alguno que decir si fue un desastre total, una especie de desastre que fue? Yo lo que no entiendo, una cagada. Yo lo que no entiendo muy bien es cómo hicieron esa operación, o sea, no tiene mucho sentido realmente. O sea, dice, desembarcamos para volver a embarcar.
pero yo creo que en la guerra moderna no se daba esa situación realmente. Ujú. No sé lo que opináis, pero vamos, que yo veo que fue como... De hecho, creo que hubo una especie de secretismo alrededor de esa operación y me suena de que se supo por la opinión pública debido a que algunos operadores de radio que se encontrasen en Gran Bretaña les empezaron a llegar las señales de socorro y de alarma que se estaban dando en las playas de Dieppe. Ujú. No sé qué de cierto. Jesús, Ribelles, ¿qué opináis del tema? Por cierto, ¿dónde está Dieppe? Pues a ver, la situación en el mapa de Dieppe es, pues, es divertido explicártelo. Pero- Aparte de que es que sin un mapa delante no te lo sé. Pero está No te lo en sé Francia, explicar. está en Italia. En Francia, Dieppe- Francia. En Dieppe es Francia. Francia. Jeff está es francés. en el plan en el Flandes francés. Está cerca, en el sí, paso está de para Calais. hacia arriba. En el paso de Calais directamente. Está bastante más para arriba. Además, Quizás. se supone que era el paso de Calais es el punto en el que la distancia entre Francia e Inglaterra es más corta, con lo Sí. cual el punto sería, digamos, el punto ideal para realizar un desembarco. Un desembarco. Está, De todas bueno, formas, un poquito más al sur, perdón, en Alta Normandía. O sea, sí, pero en la zona del todo el Canal de la Mancha, muy cerca. Sí, la verdad es que Calais. está Calais es la parte más, digamos, está hacia arriba, Dieppe estaría más hacia abajo y donde realmente fue la zona del desembarco está aún más para abajo. Dieppe estaría, digamos, un poquito como a medio camino, ¿vale? sí, entre Calais y Le Havre, nos dice Sí. Beramendi. Ribelles, de la operación que se hizo en Dieppe, ¿tomaron buena nota los aliados, tú crees? ¿O Bueno, cometieron yo- algún error? Yo lo que creo es que fue una especie de ensayo-error, de prueba. Hicieron una especie de desembarco de prueba para ver si era capaz de conquistar un puerto en Francia y mantener una posición, pero eso a lo mejor se puede hacer con un enemigo de tercera línea, pero con la Alemania nazi del momento, hacer un desembarco de prueba pues demostró lo que demostró, que fue un fracaso total y que casi los 6.000 y pico soldados que fueron, pues casi todos acabaron muertos, heridos o desaparecidos o prisioneros. Ujú. De todas maneras, de Dieppe se sacaron algunas conclusiones, luego ya La veremos. las veremos más adelante, pero gracias después de Dieppe los aliados aprendieron algunas cositas que luego se aplicaron en Normandía. Pues sí. Ya hablando de las cosas que sacaron en conclusión, ¿en qué consistía el plan de la operación Overlord de Javi? Bueno, pues siguiendo un poco con la planificación, lo que se va a hacer en Overlord, ya insisto, o sea, hay que distinguir Overlord, que es toda la campaña normanda, de Neptune, que es el plan de desembarco concreto, ¿no? Entonces, bueno, lo que se elabora es un plan muy complejo, digamos a nivel técnico, porque comporta hacer zarpar toda una serie de flotas que tienen que coincidir en un punto concreto del canal en un momento concreto. Entonces, bueno, pues ya tenemos un trabajo de horarios. A todo este trabajo de horarios que zarpan los barcos hay que añadir pues una tabla de despegue de los diferentes grupos de bombardeo que van a estar machacando la zona para reblandecer lo más posible las defensas, que también tienen que llegar en horarios concretos. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de buques de guerra y de lanzamientos de fuerzas paracaidistas principalmente. En este caso va a haber muy poquitos aerotransportados, van a ser sobre todo paracaidistas, la 82 y la 101 americanas, y la sexta división paracaidista, que es la que sí tiene elementos aerotransportados, británica, que digamos que van a servir de cerco, ¿no? Entonces, pues bueno, en general podemos hablar de 7 puntos de ataque. Voy a intentar explicarlo visto según avanzan los aliados, es decir, visto desde Inglaterra hacia la costa. En el extremo derecho tendríamos, dentro de la península de Cotentin, tendríamos las zonas de salto de la 82 y de la 101 aerotransportadas, que lo que tienen que hacer es permitir las salidas de la playa Utah y fijar las fuerzas alemanas que vengan del sur. Es decir, con uno de sus objetivos es Carentan y sobre todo, bueno, pues crear la mayor confusión y ampliar lo que es la cabeza de playa lo más posible. A continuación tenemos la propia playa Utah,
La playa Utah fue una playa que se añadió a la planificación más tarde. Se ha planeado porque se vio la necesidad un poco de ampliar el área de desembarco. Bueno, pues había tropas disponibles, había lanchones de desembarco disponibles y se calculó que cuanto más se ampliara el área de ataque, más difícil sería para los alemanes concentrar sus reservas en los puntos clave para volver a mandar a las tropas al mar, a las tropas aliadas al mar. Entonces Utah, el problema que se plantea es que detrás de la playa hay una zona pantanosa de la cual hay muy pocas carreteras que salen. Es lo que crea un poco la necesidad de esta operación aerotransportada de la que hablaba hace un momento, es decir, despejar las salidas de la playa de Utah para que aquello no se convierta en un inmenso depósito de hombres y material a descubierto que pueda ser machacado por las baterías alemanas a placer. Tenemos el estuario del río, tenemos Carentan y el estuario del río. Y a continuación ya tendríamos lo que son las 4 playas principales, si queremos, ¿no? Sí. Entonces tendríamos las 4 playas más o menos continuas. Tenemos Omaha, en torno a Colleville-sur-Mer, que va a ser bueno, pues la zona más dura, donde más duro va a ser el desembarco. Y luego tenemos Gold, Juno y Sword, que son las 3 playas británicas, donde bueno, pues la resistencia será bastante más liviana, ¿no? Y en el extremo izquierdo, al otro lado del río Orne, tenemos la zona donde va a aterrizar, donde va a llegar la 6ª División Aerotransportada Británica, que bueno, pues tiene 2 misiones. Por un lado, cerrar el extremo izquierdo, es decir, evitar que los alemanes puedan contraatacar desde el este contra las playas, sobre todo desde el este, porque es donde está la mayor concentración de tropas alemanas de cara al paso de Calais. Entonces, se hace una gran labor de inteligencia para despistarlos, pero aún así, en el caso de que el despiste no funcione, las tropas SS básicamente van a venir por ahí. Entonces, esta división es la que tiene un poco la misión, por un lado, de cerrar los accesos, y por otro, bueno, pues de saltar el Orne para que tampoco se vean encajados al oeste del río las fuerzas que desembarcan, es decir, para que la cabeza de playa pueda ampliarse lo más posible. ¿No? Entonces, bueno, pues ya os digo, todo esto pues llevará un horario estricto de bombardeos. Los bombardeos, por ejemplo, horizontales, es decir, los bombardeos de altitud horizontales van a resultar ser un fracaso, entre otras cosas porque el humo y el polvo van a enmascarar los objetivos y no se va a poder evaluar bien qué daño se ha causado. El bombardeo naval pues será irregular. De hecho, el bombardeo de los grandes buques será mucho menos efectivo que el bombardeo de unidades más pequeñas, destructores principalmente, que son los que se van a encargar de acercarse mucho más a las playas y atacar blancos específicos. Van a hacer una labor parecida a la que hará la aviación táctica, es decir, los cazabombarderos, que sí son capaces de atacar un búnker concreto, una posición concreta, y bueno, pues ir reventando las defensas alemanas a demanda. Es decir, en este momento la coordinación tierra-aire, de hecho, se están creando sistemas, se están implementando sistemas muy buenos, según el cual ya se ha mejorado mucho el hecho de que si hace falta un ataque aéreo, la escuadrilla despega de su aeropuerto y va a efectuarlo, sino que directamente estas escuadrillas están destacadas en el cielo dando vueltas hasta que se pide el ataque y entonces ya están sobre el terreno. Y bueno, pues luego pues es toda la parafernalia de un desembarco, es decir, pasa a los hombres de los buques a los lanchones, de los lanchones hacia tierra. Ahí, bueno, pues hay toda una serie de ingenios que se van a fabricar, de los que hablaremos ahora en breve, sí, para intentar, aprovechando un poco las lecciones de Dieppe, algunas de las lecciones de Dieppe, pues para sacar los carros de la playa, para facilitar el desembarco y para poder machacar a los alemanes hasta el último momento, ¿no? Esta planificación, por muy currada que esté, pues tendrá fallos muy curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, se asigna a la Marina la misión de limpiar las minas que están bajo el agua, se asigna al Ejército de Tierra, a los ingenieros del Ejército de Tierra, de las unidades que desembarcan, la misión de limpiar de minas pues lo que está fuera del agua, pero nadie piensa entre la línea de marea alta y la línea de marea baja. Claro. Entonces esa va a ser una zona pequeña allí. Y esa va a ser una zona que, como no es responsabilidad de nadie, Claro, pues causará bastantes problemas hasta que, bueno, pues todos estos fallos se puedan ir coordinando para ir limpiando de minas y asegurando la playa. Todo esto pues, en medio de las mareas, perdona, en Normandía, o sea, son enormes. O sea, hay unos esteros, o sea, la marea podía subir perfectamente en 2 horas 2,5 metros. Sí, no, bueno, Sí.
No es tanto Sí, lo que sí. sube la marea que es, sino que las playas además son muy llanas y en algunos puntos Las inunda completamente, claro. la distancia que recorre la marea es importante. Sí. Hay algunas zonas, bueno, perdón, yo cuando estuve allí, yo solo os puedo decir una cosa. Recorrí sobre todo Omaha, Utah, y yo solamente, yo bajé a la playa y te pones, digamos, mirando del mar hacia donde estaban los alemanes, miras los acantilados al lado, ves los búnkeres y dices, soy un pato de feria. Soy un pato de feria. Tienes 300 metros casi desde la zona de marea alta a marea baja y dices, increíble. Es increíble, de verdad te sientes, sabiendo todo lo que pasó allí, te sientes un pato de feria. Dices, hay que echarle muchos redaños para coger, salir con el agua prácticamente, lanzarte desde el lanchón con el agua prácticamente al cuello y con el M1 en alto para que no se te moje, llegar hasta la playa, porque desde luego los alemanes no se estaban quietos. Claro. Pues nos estaban quietos y de hecho prepararon unas defensas de las que ya hemos hablado. Javier Beramendi ha mencionado ahí que habían preparado minas, por supuesto habría alambradas, habría búnkeres. ¿Cuáles eran las defensas que habían preparado los alemanes? El muro atlántico se llamaba. El muro atlántico. Para que veas el nombrecito, sí, tenían de todo, o sea, desde cañones antitanque, cañones los típicos 88 alemanes que sirven tanto antitanque como antiaéreo, ametralladoras, cañones, también baterías anticostas. Yo creo que tenían un poco de todo, o sea, y dependiendo de la zona más o menos concentrada. Es curioso porque últimamente, esto es una cosa que tiene mucho que ver con la geografía, que toda la erosión costera que está ocurriendo está volviendo a sacar a la luz muchos búnkeres alemanes que no sabía que se existían en muchas zonas de Francia. O sea, de pronto en las playas, después de una tormenta, aparecen estructuras de hormigón de antiguos búnkeres. O sea, era una cosa enorme, o sea, de unas dimensiones, para el poco tiempo que fue, desproporcionado, ¿eh? Y bueno, ya que lo están, vamos a ver, por lo que, a ver, la fama parece que la llevaba Rommel, que era el que preparaba las defensas y todo eso. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, de hecho inventó los espárragos. Los espárragos de Rommel, que eran minas clavadas estacas clavadas en el suelo y arriba del todo ponía una mina para que cuando cayeran, sobre todo, creo recordar que era sobre todo para lo que podría ser utilizado como zona de aterrizaje, para que en cuanto tocase algo el palo reventara. Sí, como que de hecho, imaginación. ¿Te refieres a la propia playa? Sí, las playas, en las playas no sé si plantaron los espárragos, creo que eran las zonas donde podían utilizarse para aterrizaje. Para que no hicieran una operación aerotransportada. Sí. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, que es que los alemanes lo que tenían muy claro es que lo que no querían es que los aliados pasaran de la playa. O sea, ellos querían, digamos, rechazarles, que no llegaran, digamos, a pisar, a hacer un puente y poder adentrarse en el interior. De hecho, no solamente las playas estaban defendidas, o sea, no solamente había las típicas alambradas, minas, lo que son los típicos estructuras estas metálicas con alambre de espino, sino que dentro del agua tenían toda una serie de, digamos, de líneas defensivas para conseguir que los lanchones de desembarco volcasen, explotasen. Si se lanzaban, digamos, los hombres antes de llegar a la playa, tenían que tener cuidado porque había minas. O sea, tenían toda una serie de líneas perfectamente estructuradas antes incluso de llegar a la playa. O sea, los alemanes tenían muy claro que lo que no querían era que los aliados pudiesen pisar tierra sin haber sufrido unas bajas considerables anteriormente. Beramendi, cuéntanos. Sí, bueno, aparte de esto, a mí como me gustan mucho las discusiones doctrinales, pues sí efectivamente los alemanes había cierto convencimiento de que era importante, sobre todo por parte de Rommel. Yo creo que el más convencido de que, de hecho es la famosa frase de va a ser el día más largo,
Es decir, Rommel lo que pretende es echarlos al mar desde el primer momento, un poco conocedor, bueno, pues tanto de la capacidad que tienen los ejércitos occidentales como para acumular muy rápidamente tropas. Es decir, en un desembarco el factor crucial es la capacidad, no es ya la fuerza que desembarca, sino la capacidad para alimentar la batalla, de forma a que se tenga una superioridad, se mantenga, se aumente y se pueda rebasar la línea defensiva. Entonces, realmente Rommel es muy consciente de esto y tiene una tremenda diferencia doctrinal con respecto a dónde se van a posicionar las divisiones blindadas. Y Rommel las quiere a línea de playa. Y Rommel las quiere prácticamente sobre la arena para que estén disponibles desde el minuto cero del desembarco. Y se va a enfrentar principalmente al general Georg von Schweppenburg, que es el jefe del grupo de carros oeste, que es el que manda de forma directa a nivel táctico las divisiones Panzer que están en el sector de Normandía, entre otras la Panzerlehr, y se va apoyado por von Rundstedt, que pretenden guardar estas fuerzas más en retaguardia. El objetivo de este plan es no tener que adivinar dónde va a ser el desembarco, sino que, bueno, pues sea donde sea, poder dirigir estas fuerzas hacia la zona donde tenga lugar el ataque. Esto, bueno, va a crear unas disensiones tremendas que al final va a provocar pues casi la peor solución, y es que a Rommel le concederán la 21 Panzer, que no tiene más que el nombre y un núcleo de veteranos de la 21 Panzer que combatió en África. Es decir, está bastante mal equipada, tiene mucho material capturado, y a Schweppenburg pues le dejarán su grupo más en el interior, pero es la famosa historia de que Hitler había que despertar al Führer, ¿no? Sí. Es decir, estas fuerzas no se pueden mover sin una orden directa de Hitler. Con lo cual, esto, claro, va a ser la peor solución, porque lo que realmente se hace es parcelar, digamos, el puño acorazado de la defensa se parcela en varios grupos y se dificulta su coordinación. En este sentido hubiera sido casi mucho mejor ponerlas todas atrás o todas adelante, más que partirlas, porque realmente lo que va a pasar es que las primeras 24 horas la 21 Panzer se va a desgastar muchísimo, y cuando lleguen las otras divisiones acorazadas, pues ya su capacidad de combate se ha mermado mucho, con lo cual no se juntan tres, y cuando empiecen a llegar las divisiones de las SS, pues no se juntan realmente varias 5 o 6 divisiones acorazadas a pleno potencial. Todo esto, bueno, a pleno potencial, siempre teniendo en cuenta que la operación de traslado bajo el paraguas aéreo aliado pues era extraordinariamente compleja y extraordinariamente costosa. Pero bueno, esta pequeña discusión doctrinal es muy interesante, porque va a demostrar que los alemanes no saben muy bien cómo enfrentarse a esto, y bueno, pues, estas tensiones entre ellos ya se ven en la campaña rusa. Mucha lucha por el control de las unidades y por la toma de decisiones pues va a resultar nefasta, y va a ser una de las causas del éxito aliado o del fracaso alemán. Más bien, yo creo que puede decirse que es una de las causas del fracaso alemán. Aquí, si queréis, ya nos metemos también en antes de la operación, porque vamos a entrar ya propiamente en lo que pasó, en los hechos. Hay una parte muy importante de espionaje, contraespionaje, que si Calais, que si no Calais, incluso hay un tema que ya hemos mencionado en Istocast, que es el tema de ¿cómo se llama? De Juan Puyol. De Juan Puyol. Por cierto, tú, Jesús, querías comentar algo de la defensa nazi, ¿no? Sí, yo respecto a lo que decía Javier de Rommel, yo creo que ahí gran parte, o sea, no es, yo al contrario que Javier, no creo que fuera un fracaso alemán, que también, sino gran parte del éxito aliado, o la parte de éxito que le corresponde a los ejércitos aliados, fue que tuvieron completamente engañados a los nazis. O sea, se esperaban, aparte de la operación Overlord, hay otra operación que corre de manera paralela, que es la Fortitude, que es el simple hecho de inventarse un ejército adicional. O sea, realmente los alemanes no solamente esperaban el que el desembarco no fuera en Normandía, sino que fuera en Calais. De hecho, Hitler, un mes después del desembarco, todavía se había convencido de que eso era una maniobra de distracción, porque tenemos aquí estaba pendiente del FUSAC, que era el ejército inventado al mando de Patton. Y la verdad es que ahí fue toda una labor de espionaje,
planeada con tiempo y con paciencia, que consiguieron engañar a los alemanes completamente. Entonces el hecho de que tampoco sabían muy bien contra qué fuerzas iban a encontrar, contra qué tipo de unidades iban a desembarcar y si realmente era una maniobra de distracción o no, yo creo que influyó bastante a la hora de asignar lo que dice Javier, de asignar las distintas unidades acorazadas, pensando un poco en que Normandía, si el ataque a Normandía era un poco una maniobra de distracción, y cuando realmente se dieron cuenta de que no, de que era de lo que había sido una distracción era el posible desembarco en Calais, yo creo que ya era demasiado tarde para poder reaccionar de alguna manera. Uh-huh. ¿Qué opinas del tema del espionaje, David? ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo creo que fue básico. O sea, como decía Jesús, llega un momento en que incluso dejaban pasar aviones de reconocimiento alemán para que pudieran fotografiar esos ejércitos que desplegaban, o sea, ejércitos inflables, o sea, o montaban directamente sobre bastides de camiones, sobre vehículos civiles, para darle forma de tanques, con tablas, con neumáticos, con lo que fuera, para que parecía que realmente había un ejército desplegado en Inglaterra listo para invadir las costas francesas por la zona del paso de Calais, cuando realmente el ejército estaba camuflado, el ejército real, en otros lugares. Uh-huh. Esa es una cosa que a mí me llama la atención, no sé, o sea, los alemanes no sabían muy bien dónde estaba situado el ejército enemigo. Bueno, y nos olvidamos de otra parte muy importante relacionada con el espionaje, que es toda la información que se le pasó a la resistencia francesa. ¿Cuál fue el papel de la resistencia francesa en esos días? Pues el papel de la resistencia francesa es muy interesante. Primero, bueno, pues un poco por las propias incongruencias de la resistencia, que se han mitigado mucho. O sea, en este momento, en junio de 1944, De Gaulle ha conseguido amalgamar a todos los grupos de la resistencia francesa bajo una coordinación, podemos llamarlo más coordinación más que mando, más que dirección única, porque digamos que bueno, la resistencia originada en el Partido Comunista, los francs-tireurs, siguen estando un poco por libre. De hecho, ellos tienen su propia teoría de que lo que hay que hacer es matar alemanes, mientras que la idea general de la resistencia francesa no es tanto matar alemanes como obtener información, sobre todo obtener información y provocar sabotajes, ¿no? Uh-huh. Entonces la acción de la resistencia francesa previa al desembarco va a ser una labor de obtención de información. O sea, si se ven los mapas Bigot, digamos que la clave Bigot significaba que eran mapas de altísimo secreto solo para determinados mandos concretos. Si vemos los mapas Bigot de la época, los búnker alemanes están todos perfectamente detallados, perfectamente ubicados, se sabe qué armas tienen, qué fuerza defensiva. Bueno, es espectacular. O sea, en ese sentido, los aliados al desembarcar tenían más información sobre la defensa alemana que las propias unidades alemanas, que no estaban defendiendo, o sea, fuera de sus propios sectores defensivos. Uh-huh. ¿No? Incluido, pues por ejemplo, bueno, pues los alemanes, la organización toda había traído muchos trabajadores de fuera, pero también contrataban a muchos franceses. Entonces estos mismos franceses que se dedicaban a echar hormigón para construir los búnkeres, acto seguido apuntaban pues tantos metros cúbicos de hormigón en tal sitio, tanto hierro, es decir, la información era espectacular. Uh-huh. Y esa fue un poco primero la gran misión. La segunda misión, que ya es de cara al propio desembarco, de cara al propio 6 de junio, son misiones de sabotaje. Es decir, una de las, comentaba antes, la importancia que tiene una operación anfibia en toda la batalla, pero sobre todo en una operación anfibia por la dificultad que tiene el traslado de refuerzos, de reservas y de munición y de material. Uno de los grandes objetivos de los aliados, de hecho van a lanzar una operación aérea destinada a esto, y el sabotaje de la resistencia también va a tener este destino, es aislar la cabeza a los alemanes que defienden la cabeza de playa del resto de Francia y de Alemania. De tal modo que los refuerzos, la munición, la comida, es decir, todo lo que necesitan para combatir, tarde lo más posible en llegar y llegue en la menor cantidad posible para obtener esa superioridad. Y esa va a ser un poco la segunda jugada o la segunda misión de la resistencia francesa. Uh-huh. Jesús, ¿querías comentar tú también algo? Sí, respecto a lo que dice Beramendi, la resistencia francesa fue, en algunos aspectos, fue fundamental. De hecho, hay una anécdota que es que bueno, están intentando rendir los estadounidenses la fortaleza de
de Brest y se entrevista, ¿no? Digamos, el comandante estadounidense con el comandante alemán y le dice, bueno, pues mira, vamos a fundir, tal, no sé qué, porque sabemos perfectamente cómo lo tenéis todo organizado. Entonces el comandante alemán se queda así como diciendo, bueno, este me está así un poquito vacilando, ¿no? Es imposible que sepa cómo tengo yo organizadas mis defensas. Entonces coge el capitán americano, saca su plano y le presenta un plano de la fortaleza al comandante alemán que era infinitamente más detallado que el que tenía el propio comandante alemán. O sea, en el plano del americano aparecían estancias y antiguas, digamos, catacumbas y accesos que los alemanes no tenían ni idea de que existían. O sea, era un mapa muchísimo más detallado de lo que tenían los propios alemanes. O sea, era el comandante alemán, no le quedó más que decir, vale, nos reunimos. Sí. Tú ganas, esta es tuya. ¿Sabes? Y respecto al tema de lo que es los sabotajes, he leído por ahí que era por mucho que los alemanes consiguieran, digamos, restablecer sobre todo el tema de las vías férreas para el transporte, las divisiones acorazadas alemanas que fueran, digamos, trasladadas para intentar defenderse del desembarco, tardaron menos desde el frente ruso al francés que desde el Rin a Normandía. O sea, tardaron menos en llegar de Rusia al Rin que del Rin a Normandía. De la cantidad de sabotajes y acciones que realizó la resistencia francesa. Bueno, o sea, yo creo que es algo que es para detallar, ¿eh? Fue muy, muy exitosa. Sí, o sea, era increíble. O sea, realmente hubo una guerra de los trenes, de incluso de quitarte tramos de vías, cambiar trenes, mandarlo a otras ciudades. O sea, realmente hubo ahí como una guerra que nunca se llegó a saber entera. Beramendi, ¿querías comentar tú también algo? A esto hay que añadir la importantísima campaña aérea que se había realizado durante los meses anteriores. Además es una campaña aérea destinada pues a atacar las vías de ferrocarril, los puentes de ferrocarril. Y esto también la Fuerza Aérea Americana y Británica tiene bastante que ver. De hecho, tenemos otra pequeña discusión doctrinal, estas que tanto me encantan, porque los grandes jefes como Bomber Harris o LeMay, creo que es LeMay, el jefe de la Fuerza Aérea de Bombarderos en Estados Unidos, ahora mismo no estoy muy seguro. Así que nadie me tome demasiado en serio en este aspecto. Discuten mucho el hecho de que se desvíe a los bombarderos pesados de los ataques sobre Alemania para llevar a cabo este tipo de misiones. Entonces, pero bueno, el aislamiento también es importante, la acción de la Fuerza Aérea Aliada. Por cierto, hablando, no sé si Jesús querías hablar de ello, pero hablando de la acción y todo eso aérea, ¿cómo distrajeron a la Fuerza Aérea Alemana para llevársela a otro lado en los días previos? Bueno, yo creo que eso es otra de las cosas que hay que destacar. Aparte de lo que es intensificar, como dice Beramendi, intensificando el tema de bombardeo sobre objetivos, pues en vías férreas y ciudades alemanas, con lo cual consiguieron pues eso, que la Luftwaffe tuviera que destinar bastante de sus efectivos a intentar evitar esos bombardeos. La verdad es que una de las maneras que tuvieron de hostigar y de engañar al ejército alemán sobre dónde pretendían desembarcar fue algo que hoy no sé yo si mucha gente lo aprobaría, que es que por cada bombardeo que realizaban sobre la zona de Normandía, donde realmente se iba a desembarcar, realizaban 2 en la zona de Calais. ¿Vale? Para que los alemanes pensaran que realmente esa era la zona que estaba siendo más castigada, más tal, y que los aliados lo que pretendían era, digamos, pues allanar el camino para un desembarco. Con lo cual lo que hicieron fue poco a poco ir desviando
desviando todos sus efectivos hacia esa zona. De hecho, el día del desembarco creo que la unidad más cercana a la zona del desembarco contaba únicamente con 2 aviones, o sea que Sí. tú imagínate 2 aviones contra un ejército. Sí, todo muy bien reflejado en la película de... La famosa película que, fíjate, que aparece ahí un elenco de actores impresionantes. Sale ahí John Wayne. Bueno, está el Duque, o sea, con eso ya es Sale el Chuck Norris de la época. Sí, pero sale John Wayne y sale... ¿Cómo se llama? Sean Connery. Sale Sí, también, cierto. ahí muy jovencito haciendo de inglés, ¿no? Y luego hay unos cuantos más así famosillos. Que A ahora John mismo- Wayne le queda el casco como el sombrero de vaquero, ¿eh? Sí, bueno, Ladeado y perfecto. sí, bueno, y a Sean Connery la boina creo que hace de escocés, de hecho va con el gaitero y se queda así como el diciendo, gaitero ¿y está este qué al lado, hace aquí, pero no? él lleva el casco inglés, el típico casco inglés que es un orinal, pues ese. Sí, creo recordar que lo que hace Sean Connery hace un poco de vago, ¿no? Se queda en la playa, Sí, es de sí, estos que ahí va que se de quedan- listillo. Sí, Sí, va de picnic. Eso es. Eligió un mal sitio para ir de picnic, pero sí va así un poquito como de... Va como de sobrado, como diciendo, ¿y estos que vienen aquí a partirse el cobre? Sí. Hay un momento que es muy gracioso, que es cuando van a salir de la barcaza y entonces va el tío, que voy, y venga chavales, y entonces hace que los demás salgan antes que él y después él se tira tranquilamente. En fin. Bueno, porque nos desviamos. Vamos a empezar ya con la propia operación. ¿Por qué eligen el día D y la hora H? Bueno, vamos a explicar por qué le llaman el día D y la hora H, porque a mí me gusta. Creo que el propio De Gaulle por la radio ha animado a los franceses y cuando anuncian porque todo esto, las comunicaciones se realizaban por la radio desde Inglaterra, ¿no? Para animar a la población francesa a la resistencia, a los comandos que hubiera allí, en fin, todo eso. Y llega un momento que cuando se va a producir el desembarco se refieren como the day and the H hour, ¿no? O algo así. Perdonad por mi inglés, pero ¿de dónde viene esa denominación? ¿Viene de ese discurso del mismo día? Yo sí, lo que tengo entendido es que es D de day, día y H de hour. Sí, pero Yo que, tengo entendido lo mismo. sí, En pero que- francés es el día J de jour, que empieza por J. pero que viene Sí. viene del mismo del discurso porque en la BBC, creo que en la radio de la BBC anuncian que ha llegado el día y lo anuncian así a los 4 vientos de que se está produciendo el desembarco en ese momento. Es la manía anglosajona de las iniciales, de poner las iniciales a las palabras, de D de day y H de hour. Ujú. O sea, para enfatizarla como que es esa, el día, y es esa la hora, y decirlo ese mismo día. Claro. Yo tengo entendido eso. No, yo es la versión que tenía entendido. Ujú. Pues nada, fenomenal. ¿Y por qué eligieron ese día? Por las condiciones climáticas, básicamente, si no me equivoco. Porque fue el único que más o menos se dio en un junio un poco tremendo. Sí, porque fue un junio un poco anómalo, lleno de tormentas, la mar súper revuelta, y de hecho estuvieron a punto de tener que posponerlo. Lo que pasa que ya dijeron, Eisenhower dijo, mira, ya no hay más. Yo creo- O lo hacemos ahora esto se nos va de las manos. Sí, yo creo que hubo un buen criterio porque los Realmente, ejércitos acantonados no suelen funcionar muy bien. Seguí. sí, hay otro elemento a tener en cuenta. Digamos que un poco lo que está comentando Jesús es la decisión cercana, ¿no? Porque para el desembarco se había establecido una ventana de 3 días, 5, 6 y 7 de junio, que era cuando coincidía la marea favorable junto con la luna llena. Ujú. Es decir, cuando había la máxima visibilidad, sobre todo para las operaciones aerotransportadas nocturnas, junto con la marea, me parece que era la marea alta, en el momento, digamos, del alba, para que las tropas que desembarcaban pudieran llegar lo más adelante posible en la playa Ujú. y no tener que cruzar pues esos metros interminables de playa descubierta hasta llegar a las defensas alemanas, ¿no? Entonces, estas condiciones se volvían a repetir, me parece, a finales de junio o a primero, en fin. De ahí que al final Eisenhower, cuando se le anuncia que el día 6 va a haber una ventana de buen tiempo de unas cuantas horas, pues da el visto bueno en ese momento, porque no se puede esperar con todo organizado durante otro mes y pico. Sí. Sí, De todas maneras es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ejército de 3 millones de hombres, ¿eh? O sea que no es fácil
con lo que decía Goyo, no es fácil tener acantonado un ejército de 3 millones de hombres, tenerlo escondido y mantener la moral y el digamos el estado de alerta durante pues eso, un periodo de tiempo tan largo. Y fijaos en la propia salud de los soldados y tal. A mí me recuerda un poco a ese ejército que tenía Napoleón ahí esperando poner el pie en Inglaterra, que lo tenía esperando en el otro lado del Canal de la Mancha, y que realmente pues tener creo que llegó a no sé cuánto fue, de cuánto estaba compuesto ese ejército, pero era un ejército gigantesco, era un ejército que llegaban a decir que tenía 1 millón de hombres, no sé hasta qué punto, pero vamos, que tener eso ahí acantonado es o sea, una situación peligrosa de verdad. David, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, que lo que estamos diciendo, que un ejército acantonado que además estaba continuamente embarcando, reembarcando, bajando, subiendo a las lanchones de desembarco, porque siempre se anulaba en el último momento para hacer prácticas. Incluso tuvieron un pequeño percance, bueno, pequeño, y es que en uno de sus ejercicios para hacer desembarcos en una de las playas británicas, se encontraron con un grupo de lanchas torpederas alemanas que se cargó a un par de buques de desembarco, y tuvieron un disgusto muy grave porque además tuvieron que mantenerlo en secreto debido a que formaba parte de las operaciones de desembarco. Uh-huh. Además, cuanto más se alargaba eso, pues claro, más posibilidades había de que se descubriera el plan. Sí. Exacto. Había que ejecutarlo rápidamente, y lo ejecutaron ese 6 de junio. El día anterior se dio la orden y empezaron las operaciones pues aerotransportadas. Vamos a ir diciendo, pues empiezan los bombardeos para ir ablandando las defensas, o entran antes las operaciones aerotransportadas en plan de tapadillo. ¿Qué es lo que sucede antes? Vamos a ver, las operaciones aerotransportadas son el primer elemento, ¿no? Uh-huh. Del ataque. Entonces, bueno, si no me equivoco, hasta la 1:40 de la mañana del 6 de junio va a estar saltando la 101 aerotransportada, que desembarca, digamos, es la que de las dos divisiones americanas. Vamos a ver si nos centramos. De las dos divisiones americanas hemos comentado antes que desembarcaban al oeste de la playa Utah, en lo que es la base de la península de Cotentin. Allí, digamos que están las salidas de la playa, que comentaba antes que es importante asegurar, para evitar que los alemanes se atrincheren allí y, como son cuellos de botella, pues eliminen todo lo que pueda asomarse. Y por otro lado hay una serie de posiciones clave. Una de ellas es la ciudad de Saint-Mère-Église, que es un importante cruce de carreteras. Digamos que una vez se controla ese cruce, pues se pueden seguir toda una serie de caminos en diversas direcciones: hacia el oeste al otro extremo de la península, hacia el norte a Cherbourg por Montebourg, y hacia el sur para mantener la carretera que va de Saint-Mère-Église a Carentan. Carentan es otra de las ciudades importantes porque realmente hay una inmensa zona pantanosa que separa lo que es la playa Utah del resto de las playas. Y el puente más cercano a la costa para unir ambas zonas es la ciudad de Carentan. Entonces, bueno, pues es un objetivo clave, y además allí se van a enfrentar paracaidistas de ambos bandos, porque ahí está el 6º Regimiento Paracaidista de von der Heydte, que es un especialista, vamos, un gran combatiente que ha estado en todas las grandes campañas aerotransportadas alemanas de la guerra, y darán bastante guerra durante 24 horas. Y luego, bueno, pues hay una serie de confusiones más adelante que hace que los paracaidistas alemanes se retiran de Carentan, y von der Heydte llegará a ser pasado a consejo de guerra incluso por esta retirada. Uh-huh. Pero bueno, no me salgo del tema. Estas dos divisiones, pues la 101, que es la que tiene por misión principal Carentan, desembarca hasta la 1:40 de la mañana, y a partir de ahí, a partir de la 1:50, empieza a saltar la 82 aerotransportada. Bueno, estas operaciones paracaidistas a mí me parece una cosa bastante espectacular, porque hay que tener en cuenta que si la aviación de guerra, pues básicamente data de 1914, de la Primera Guerra Mundial, ahora estamos muy acostumbrados pues a ver paracaidistas en las películas y, bueno, pues los helicópteros en Vietnam y todo este tipo de cosas, pero ya entre 1979 y en 1944 el concepto tirar a un soldado desde un avión para que vaya a combatir pues no deja de tener su gracia, ¿no?
Realmente, bueno, pues los primeros ensayos ya sabemos que los hacen los alemanes, los hacen en la campaña de Dinamarca y Noruega principalmente, luego lanzan una operación más importante en Holanda y digamos la más grande es la de Creta. Creta es entre comillas, lo que se descubre en Creta no es tanto que es un desastre, sino que bueno, pues una operación paracaidista es lo que decía antes, tirar a los soldados de un avión y para los que no saben saltar, pues lo que hacemos es estrellar el avión en el suelo con los soldados dentro. Entonces, bueno, pues tiene unos problemas logísticos muy importantes, tiene una operación paracaidista tiene que asumir bajas importantes, una dispersión importante, es decir, es muy complejo, sobre todo pues en esta época y con los medios que se tienen. Entonces, bueno, la dispersión es importantísima, los aliados lanzarán sus primeras operaciones paracaidistas de cierta envergadura, me refiero a nivel de batallón, en Túnez, para contener a los alemanes que están desembarcando allí mientras vienen ellos de Argelia, y la primera operación grande va a ser la de Sicilia, que realmente lo que hacen es regar con paracaidistas media isla. Es decir, la dispersión es brutal, la flota pierde los papeles y dispara contra los propios convoyes de paracaidistas americanos. En fin, es muy complejo. Entonces, cuando se llega a Normandía, se intenta aprender de todo esto. Y hay una serie de elementos que se quieren evitar a toda costa. Primero, que la flota propia dispare contra los convoyes aéreos. Y para eso lo que van a hacer es, bueno, marcar unas rutas muy por fuera, muy complejas, pero que desgraciadamente, en el caso de los americanos, por ejemplo, van a someter a los grupos de transporte de los paracaidistas a la defensa antiaérea alemana durante mucho más tiempo del necesario, ¿no? Del que se hubiera hecho si hubieran llegado directamente desde el mar. Entonces esto ya va a ser un hándicap. Este hándicap va a hacer que, bueno, pues que estos grupos de transporte, yo supongo que volar a una velocidad constante, a una altitud constante y a línea recta durante más de 15 segundos con unos desgraciados que te están disparando desde abajo con todo lo que tienen, pues hace falta unos nervios considerables. Y en este sentido, pues bueno, pues muchos pilotos no van a aguantar el envite, van a zigzaguear, se van a perder, y entonces el resultado es que los paracaidistas americanos van a aterrizar por pequeños grupos dispersos, muchos aterrizarán en los pantanos, se ahogarán. Bueno, tenemos ahí digamos, tanto la bibliografía como las películas, pues una casuística tremenda, ¿no? Desde los que caen directamente sobre los pueblos, se quedan enganchados a los tejados, el famoso paracaidista de Saint-Médard. Bueno, es realmente, entre comillas, organizativamente el desembarco paracaidista americano es un desastre. Es un desastre. Y digo el americano porque, curiosamente, los británicos van a conseguir un salto prácticamente perfecto en el otro extremo. Más debido a la suerte que bueno, pues a otras consideraciones. No creo que su entrenamiento fuera ni más ni superior, ni que fueran especialmente más valientes. Creo que estas comparaciones no tienen lugar. Pero bueno, se van a dar unas circunstancias que van a facilitar este salto, y los paracaidistas británicos en el otro extremo van a cumplir sus misiones con bastante más eficacia. Si queréis, hago una pausa y vamos viendo las playas y luego nos vamos al extremo izquierdo, o me tiro a por los paracaidistas británicos. Bueno, yo creo que podemos meter alguna anécdotilla. Antes Ribelles quería decir de todos esos paracaidistas y soldados que estaban ahí acantonados, cuánto que eran 3 millones, ¿no? Pues vamos a decir lo que pasó 9 meses después. ¿Qué pasó, Ribelles? Porque no me resisto a que lo pasaron muy bien en Inglaterra, y a los 9 meses más o menos nacieron cerca de 20.000 niños sin padre conocido. Y bueno, eso es lo que pasó. Bueno, sin padre conocido es un decir, ¿no? Pero vaya, las madres sí que sabrían quién era su padre. Pero vamos, básicamente de soldados americanos. De eso el famoso panfleto que daban los alemanes a los británicos, que salían al soldado británico luchando en las trincheras y el americano divirtiéndose con la mujer en Inglaterra. Sí, todo esto está muy bien reflejado y contado en el libro de Tang Meng. Sí, de Editorial Platea. Jesús y David, ¿queréis decir algo? Peleaos entre vosotros y el que gane habla. Te cedo, Jesús, el turno. Nada, era simplemente apostillar un poco lo que decía Veramendi, ¿no? Que el tema del salto, sobre todo de la 82, ya no solamente es el hecho de lo que dice, pues eso, el mantener el rumbo
de los aviones, sino que también la 82, muchos de los paracaidistas no saltaron desde aviones, saltaron desde planeadores, con lo cual tenías que mantener el rumbo de el avión que remolcaba el planeador, y del planeador muchos de hecho se les rompieron las uniones con los aviones, aterrizaron, pues eso, como decía Beramendi, la dispersión fue brutal, o sea, no consiguieron reunir todo el grupo de la 82. Eran grupúsculos, muchos de ellos dispersos con hombres heridos. Yo creo que fue la peor parte una de las peores partes del desembarco, por motivos muchas veces que ni siquiera tenían que, no era falta de preparación, porque la verdad es que todo lo que fue el tema de los saltos y demás estuvo súper, lo estuvieron ensayando, eligiendo las zonas, pero justamente ese día parece ser que se les juntó todo y les salió mal. Y luego lo que comentaba, para que os hagáis una idea de la mala suerte que tuvieron, comentaba Javier el tema del famoso paracaidista que se quedó enganchado en la iglesia de San Merilis. Bueno, tuvo muchos de los paracaidistas de la 82 tuvieron la mala suerte de aterrizar directamente por la dispersión que comentamos sobre el pueblo, con tan mala suerte de que un pueblo que solía ser bastante tranquilo, justo esa noche se había prendido fuego una casa en la plaza principal del pueblo, y estaba allí todo el pueblo y todos los alemanes intentando apagar el incendio, con lo cual conforme cayeron los paracaidistas os podéis imaginar que estaban completamente indefensos. O sea, muchos de ellos llegaron al suelo muertos porque directamente les dispararon desde abajo. Y eso está prohibido por la Convención de Ginebra. Sí, bueno, pero es que creo que muchos de los alemanes no habían estado nunca en Ginebra. Claro. Sí, pero es que es una cosa que la gente no suele entender, pero sí que la Convención de Ginebra prohíbe casos explícitos. A un paracaidista nunca se le puede disparar mientras desciende. ¿Y el paracaidista puede disparar mientras está descendiendo? No puede, porque no tiene el arma a mano realmente. Pero puedes esperar a que caiga al suelo y acribillarle, ¿sabes? Justo cuando está tocando. Sí, realmente tocarle presionó porque está desarmado. Pero es una cosa curiosa, porque eso sí que son crímenes de guerra. Uh-huh. De todas maneras, una curiosidad, por si yo, de hecho, animo a todo el mundo a que vaya a visitar San Merilis. Está allí justo en el lugar donde estaba ardiendo esa casa. Justo hoy está el museo de la 82 División Aerotransportada. Un museo que es digno de ver, ¿eh? Merece la pena el pagar, no sé si son 5 euros, y entrar. Vais a encontrar pues todo el material. O sea, vais a encontrar aviones, vais a encontrar planeadores, armamento, tanto digamos original en buen estado como armamento que devuelve todavía hoy en día el mar. Vais a encontrar un montón de documentación, fotografías de ese mismo día. Es un museo, vamos, tienen hasta 2 o 3 tanques Sherman, 88, tienen de todo. Es un museo que merece la pena visitar. Yo os animo a que si visitéis la zona, paséis por San Merilis. Me has animado. Sí, no, y te lo digo que es alucinante, ¿eh? Me gusta para las vacaciones. El propio pueblo es un museo, o sea que... Sí, de hecho, y yo, es más, yo os recomiendo que vayáis en fechas cerca del aniversario, ¿vale? Porque vais a ver la cantidad de veteranos del desembarco que siguen visitando el pueblo, gente que, pues, digamos que coincidieron en aquel momento, pues gente ya muy mayor del pueblo que sigue todos los años, se juntan con soldados que estuvieron allí. Es un ambiente impresionante, ¿eh? Uh-huh. De hecho, bueno, todos los vehículos que están en el Museo de la 82 Aerotransportada están operativos. Uh-huh. O sea, el avión que hay allí, creo que es un DC-3, podría despegar, por ejemplo. Los planeadores están todo, de hecho los sacan, para los desfiles los sacan. Uh-huh. Tú si vas unos días después, ves que todos los vehículos tienen debajo pues un contenedor para recoger el aceite que van perdiendo y los líquidos, porque son ya vehículos. Ten en cuenta que son vehículos que desde el desembarco
Si los hubieran estrenado el día del desembarco, desde el desembarco tienen 60 años, que ya han sufrido lo suyo. Y en el campanario tienen colgado ahí a un muñeco, ¿no? O algo así. Sí, tiene una réplica del paracaidista. Efectivamente. Qué cosas. No les dejan colgar un señor. No, no para la fecha del desembarco se presenta siempre algún voluntario, pero dicen, no, mira, es demasiado arriesgado. No hace falta. David, ¿tú querías comentar algo? Sí, quería comentar que creo que no es que lo correcto. Es que fue el primer lanzamiento de paracaidistas nocturno de la historia, el de Normandía. O sea, todos habían hecho hasta el momento diurno, con visibilidad, y esta vez fue la primera vez que se lanzaron de noche. Y que realmente se quedaron un poco apabullados los mandos viendo la dispersión que había alcanzado el asunto. Bueno, pero lograron su objetivo, que era crear confusión a los alemanes, ¿no? Y liar la parda. Porque no lo tenían muy claro que cuántos enemigos había, dónde lo estaban y todo eso. Bueno, y os iba a decir que vamos a entrar ya directamente a las playas y ver pues lo realmente que, bueno, todo fue crudo, pero especialmente las playas, y alguna de ellas fue extremadamente terrible, y de hecho hay alguna pregunta que se refiere a ello. ¿Empezamos con las playas? Vamos con las playas. Bueno, Javi, ¿cuál es la operación cómo fue la operación para llegar a la playa y qué vehículos se utilizaba cómo eran las barcazas y cómo era su diseño, cómo se abrían las puertas para acceder, qué fallos tenían, si no era lo ideal, si se aprendió, si es bastante causa de la mortandad que hubo en las playas? Bueno, coméntanos todo eso, por favor. Bueno, la barcaza es, en este momento ya estamos en 1944 y bueno, pues las barcazas se han desarrollado mucho, son más grandes, están mejor motorizadas, porque blindaje no tienen demasiados, pero bueno, sí están mejor blindadas que los primeros modelos. Hay una gran cantidad de modelos de barcaza, hay modelos de barcaza que tienen unos cañones desde los cuales pueden disparar, hay modelos de barcaza que están equipadas con baterías de lanzacohetes, algo parecido a los Katyushka rusos, que también pues se pretende que lancen tiros de saturación contra la playa. Lo que pasa es que, bueno, pues por ejemplo, esta iniciativa fracasará porque la simple acción de una ola pues hace que cambie completamente el ángulo de disparo y los cohetes vayan a parar a Parla, no a Parla Madrid, pero sí a Parla Normandía. Sí. Entonces, bueno, pues todo este proceso es complicado. Digamos que hay varios tipos de lanchas. Hay lanchas diseñadas para llevar infantería, hay lanchas diseñadas para llevar carros de combate, aunque los carros de combate, las primeras oleadas, bueno, pues inventaron una serie de sistemas, sobre todo los americanos, que es el Sherman Duplex Drive DD, que tiene una especie de mamparos de lona que se suben para que el Sherman pueda llegar navegando. La verdad es que es otro de estos elementos curiosos, es el cuajo que tenían que tener los tripulantes de un tanque para meterse a navegar con él, protegidos por unas pantallas de lona y con el agua llegando apenas unos centímetros del borde de la pantalla. O sea, con el conocimiento de que como si alguien escupía, aquello cambiaba de peso y se iba para el fondo. Os quería decirte una cosa respecto a ello, que tiene algo que ver pues con una pregunta que nos ha hecho Dani Pastor, @DPR75 en Twitter. Dice, ¿realmente sirvieron de algo los carros Fanny? ¿Tiene algo que ver con esos carros que diseñó Hobart Fanny? O sea, Hobart Fanny le llaman pues los artilugios de Hobart, ¿no? ¿Tiene algo que ver con ellos? Bueno, Hobart es participa sobre todo en el lado británico. Es decir, no es solo el Sherman Duplex Drive, sino toda una serie muy compleja de artilugios que se van a encardinar en lo que es la 79 División Acorazada Británica, y esta unidad va a participar principalmente en el sector británico. Es decir, repito británico, pues queda feo, pero realmente es lo que toca, ¿no? Los americanos van a utilizar muy poquito los Fannies. Digamos que ellos se plantean más el ataque por fuerza bruta o por peso de potencial artillero y de potencial de ataque que este tipo de ingenios.
Los Fannies, bueno, no sé si queréis que entremos ahora en el tema, podemos hablar, yo creo que podemos hablar de ellos cuando lleguemos a las playas británicas, pues la verdad es que hay un elenco interesantísimo. Uh-huh. Y la verdad es que tenía de todos los tipos y colores. Bueno, si de hecho el Duplex Drive, o Donald Duck, como le llamaban los soldados, ahí con un poquito de mala baba, es un Howard Fanny, no es un invento americano, lo diseño. Bueno, sí, lo diseñó Howard. Porque eran unos tanques, pero que llevan pues eso, unas adaptaciones, pues eso, pues unos para flotar, otros para quitar minas, otros para quitar obstáculos, otros para salvar obstáculos, pues haciendo como una especie de puente para otros vehículos pues blindados o motorizados, en fin, o sea que el tío lo diseñó ahí, que no de hecho se mofaban un poco de él, pero que realmente ayudó bastante en las playas británicas, porque los norteamericanos no, pues como que no hicieron mucho caso de llevarlos, ¿no? Pero que sí que le funcionó a los británicos. Los norteamericanos creo que solo adoptaron el Sherman DD, o sea, los demás les hacía gracia, decían, ¿para qué vamos a utilizar esto? Y luego se demostró que realmente ese tipo de carros sí que tuvo un éxito. O sea, son carros que luego han evolucionado a los modernos carros de ingenieros. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, es que el problema es que el DD fue el único que estuvo en las 5 playas y concretamente en Omaha la primera oleada fue un fracaso. Se les hundieron 27 de 29. O sea, llegaron a tierra 2, pero no tanto por el tanque, no tanto por el diseño del aparato, sino porque tenía una serie de limitaciones. No se supone que no se le podía lanzar más allá de una distancia, las olas que llevaba incluso una bomba de achique para evitar que se le metiera agua, pero claro, estaba diseñado para olas de 1 metro, no para olas de 3, y no para que se le lanzara a lo mejor como máximo, creo que eran 2.000 metros de la playa, y en Omaha muchos de ellos se les lanzaron a 4.000 y 4.500 metros. Wow, o sea, estaba por encima de las posibilidades del diseño. No fue tanto culpa del aparato, sino de las circunstancias que los lanzaron. Los lanzaron, nunca mejor dicho, ahí a la aventura. Uh-huh. ¡Hala! Sal y a ver si llegas. Bueno, vamos a volver otra vez a las playas, al desembarco propiamente dicho. Antes del desembarco producen ya hemos hablado de los bombardeos que tuvieron un efecto dispar, especialmente el marítimo. Y bueno, dejan en las barcazas a los soldados, y de las barcazas pues tienen ahí un recorrido que hasta ahí estaban protegidos, o sea, dentro de la barcaza estaban realmente protegidos los soldados. Hombre, yo creo que en las barcazas, vamos a ver, esto depende de digamos, la distancia según se van acercando, según se van acercando estas barcazas, cada vez entran a distancia de fuego más armas alemanas. Y bueno, pues también es cierto que son calibres menores, es decir, estas barcazas están abiertas, con lo cual pues cualquier pieza de artillería que consiga acertar dentro de la barcaza causaba una auténtica carnicería. Uh-huh. De todos modos, se van a dar una serie de circunstancias, de ahí yo creo la diferencia entre las bajas que hay en Omaha y en las demás playas. Pero en Utah, por ejemplo, la corriente va a hacer que se desvíe el desembarco, y no va a desembarcar en los puntos previstos, y van a desembarcar en playas prácticamente vacías. Uh-huh. O sea, no se van a enfrentar, no va a haber casi alemanes allí para oponerse a ellos, y de hecho después averiguarán que las defensas alemanas en el punto previsto eran considerablemente más fuertes que en el punto al que los llevó la casualidad, con uh-huh. lo cual en este caso pues error bienvenido, y que va a permitir que la playa Utah pues se desarrolle con bastante rapidez. Sí. Omaha... Perdón, Javier, Utah fue casi un paseo, porque no sé si llegaron a 200 o 300... Sí, alrededor de 200 víctimas. O sea, que si lo comparas con por ejemplo, con Omaha o con Suor, por ejemplo, que también les dieron ahí un poquito, fue prácticamente un paseo, y todo por el hecho, no sé si ahí no llegó a 1 kilómetro, ¿no? Lo que se desviaron, 1 kilómetro hacia el sur, creo que fue. Sí, pero el mando que estaba en la playa lo advirtió y mandó que que se reorganizara todo el desembarco. De ahí que fuera un mando mucho más útil, más flexible que en la playa de Omaha, que directamente, o sea, se quedaron paralizados los soldados en la playa. Claro, pero es que vamos a ver, estamos hablando de una mortandad terrible, o sea, que los recibían a pues un baño de fuego.
Bueno, ¿cuál fue lo la de Omaha, luego mortandad que hubo cuando, cuando hablemos de playa a playa, o sea, es que tiene unas características especiales que la hacían realmente, no era la más defendida de todas, pero era la que realmente daba todas las condiciones para que un asalto de infantería se convirtiera prácticamente en una batalla de la Primera Guerra Mundial. Sí, Una verdadera masacre. masacre. De todos modos, Omaha tiene una característica muy importante y es la 352 División de Infantería, sino Sí. la 354, es decir, la División de Infantería que está desplegada en Omaha, que lleva apenas un mes allí, y de hecho es uno de los fallos de la inteligencia aliada. Porque ¿De dónde venía? Venía del frente ruso, es decir, no estamos hablando de una división estática de defensa costera formada por batallones de Ostruppen y señores de 45, 50, 55 años o chavalines de 17, sino que estamos hablando de una división de verdad. Claro. Con todo el respeto debido a los La demás división de la contingentes Wehrmacht. que lo merecen de sobra. Pero ahí sí que estamos hablando de un hueso, es decir, estamos hablando de tropas que no pierden los nervios, de tropas que aguantan la posición, y bueno, esto se va a notar muchísimo en Omaha. Ujú. Esto se va a notar muchísimo. Ujú. Pues vamos, si queréis, playa a playa y vemos, vamos como si miráramos hacia el sur desde Inglaterra, miramos hacia abajo y vamos de izquierda a derecha y vamos viendo cómo van. Empezamos por Utah. Pues empezamos por Utah, ya la hemos nombrado, hemos dicho que tuvieron una situación bastante relajada porque pues la marea se los llevó, los desvió y solamente tuvieron entre 200 y 300 bajas, ¿no? ¿Comentamos algo más de Utah? Hombre, yo creo que hay que añadir que tuvo mucha importancia aquí los bombardeos, porque al contrario que en otras playas, aquí se efectuaron unos bombardeos muy precisos con bombardeos B-26 y B-25 que realmente pulverizaron las defensas que tenía la playa. Uh-huh. Y entonces eso impidió que realmente, por ejemplo, el único cañón de 88 que había en toda la playa solo le dio tiempo a hacer un disparo antes de averiarse de lo dañado que estaba. Uh-huh. O sea que aquí sí que cumplió su trabajo la Fuerza Aérea. Uh-huh. Y entonces que la característica, lo que decía Veramendi antes, o sea, eran las zonas inundadas detrás de la línea de playa y lo que hicieron muy bien el ejército es conseguir los 7 puntos de salida, asegurarlos para sacar de allí el mayor número posible de tropas, ya que una de las condiciones que vemos en todas las playas a lo largo del desembarco, que ya veremos en las siguientes playas, es que se producían unos verdaderos atascos de vehículos y de personas, ya que las oleadas se superponían unas a otras. Y entonces aquí se pudo salir muy rápido de la playa y avanzar a lo largo de todo el terreno, llegando a los objetivos que estaban fijados. Uh-huh. ¿Algo más que comentar en Utah o pasamos a la siguiente? La verdad es que Utah es una playa muy muy sencilla. Dentro de la complejidad que tiene este tipo de operaciones, no dio excesivo problema. Uh-huh. Pues pasamos entonces a la siguiente. ¿Algún voluntario? Omaha. Pues venga. La playita de Omaha, la más famosa de todas. Sí. Esta, claro, como decía Javier, estaba defendida por la 352 División y la 716. La 352 era una división en condiciones, no una de las divisiones fortaleza que desplegaban los alemanes en retaguardia. Que bueno, como pequeña curiosidad decir que los batallones eran muy divertidos porque se llamaban batallón, por ejemplo, el batallón estómago, que eran todos los heridos en el estómago, se los juntaba en un batallón para facilitar el tratamiento. El batallón oreja, pues todos los que habían tenido alguna herida en el oído igual. O sea, eran batallones un poco sui generis, pero el 350 sí que era una división que venía bregada del frente. Entonces la playa de Omaha lo que tiene es una característica muy peculiar. Es una playa muy lisa, pero que acaba en un talud de 30 metros. Esto hace que cada vez cuando desembarcaban las tropas tenían que recorrer, o sea, un terreno de aproximadamente 400 metros desde el agua hasta el talud, que es el único refugio que tenía la playa. Digamos que desplegaron para conquistar Omaha entre 34.000 hombres y 3.000 vehículos. O sea, el bombardeo aquí fue muy poco eficaz, que no destruyó las defensas. Y bueno, las defensas aquí, luego si quieres comentamos más, pero hicieron verdaderos estragos. O sea, en la primera oleada la destrozaron completamente. O sea, los tapadores encargados de limpiar las minas sufrieron unas 3/4 partes de bajas. O sea, era una cosa brutal. Una atrocidad. Sí, o sea, claro, estaban... De hecho, aquí lo de negarse a utilizar los Hobart Fannies sí que tuvo mucho que ver, porque realmente se hubieran desembarcado con los tapadores vehículos como los que tenían los Churchill Abre o los Kitaminas, los Cangrejo,
Sí. pues los lanzallamas podían haber encarado los búnkeres con mucha más seguridad, pero ni siquiera pensaron en ello. Simplemente fue una primera oleada de zapadores que quedó destrozada. Luego la siguieron los grupos de Ranger y de infantería, que simplemente corrían hacia el talud a ponerse en seguridad. Y aquí los soldados americanos demostraron que realmente no tenían una iniciativa propia. O sea, no eran capaces de como el ejército alemán o como ejércitos ya más bregados en la guerra, a juntar grupos ad hoc y salir del atolladero armando un sargento o de algún suboficial, sino que simplemente se quedaban en el sitio, se quedaban parados y eran víctimas de las ametralladoras y de los cañones alemanes. Bueno, y luego ya, cuando llegó la segunda oleada, hacia las 7:30, el desembarco, digamos que fue hacia las 6 de la mañana, pues a las 7:30 llegó la segunda oleada y se encontraron a la primera todavía empantanada. Y empezó a subir la marea. Entonces llegó un momento en que la playa empezaba a encoger y llegaban más hombres, más material y seguía siendo bombardeada y destrozada. O sea, hubo un punto sobre las 9 de la mañana en que se pensó en reembarcar al ejército y dar la playa por perdida. Lo que pasa es que en ese momento sí que empezaron en la zona de Dog Bright y creo que era la otra de Easy Red, abrir unos pequeños pasillos a través de las defensas alemanas para poderla flanquear los grandes búnkeres y por fin conseguir salir de la playa, pero creo que costó el desembarco en la playa de Omaha 3.881 bajas. Uh-huh. Había una pregunta de un pues de un seguidor bastante fiel que se llama, bueno, en Twitter tiene el usuario @Jimón López, y pregunta sobre pues un caso muy particular que es un tipo al que le llaman el monstruo de Omaha, si es mito o es realidad. El tipo se llama Heinrich Severloh o algo así, y dice que estuvo 9 horas disparando sin parar. No es que odiara a los americanos, él lo decía, simplemente que el tío sigue vivo, ¿no? Pero el tío dice que era o ellos o él, simplemente, y él no los odiaba, él no quería estar en la guerra, pero se puso morado a matar norteamericanos. Algunos dicen que llegó a matar hasta 2.000 americanos. No lo creo, pero sí 2.000 de los 3.800. Hombre, yo creo que no. O sea, 2.000 americanos. O sea, es que es cargarse la mitad de todas las bajas de Omaha. Creo que tiene la playa de Omaha es larga, o sea, que se iba moviendo, como lo hacía. Bueno, es imposible. Hay algún flipado que habrá dicho eso. La gente dice que no. Pero lo que sí es cierto es que él dice que eran 30 en esa playa. 30 defensores. Hombre, se referirá a uno de los búnkeres. De los búnkeres, porque había bastante más de 30 alemanes en esa playa. Concretamente hubo un búnker, el WN62, que por ejemplo fue un auténtico bastión. O sea, no fueron capaces de dominarlo. O sea, entraron y seguía él, o sea, les mandaban refuerzos los alemanes desde la retaguardia y seguía dándoles caña. Incluso puede que fuera uno de los ocupantes de ese búnker, que realmente fue un hueso duro de roer. Bueno, de hecho, creo que fue de los últimos en caer ese búnker. No creo que llegara a que ni un solo soldado o un solo alemán se cargara a 2.000 americanos. Es que estamos hablando de la mitad de las bajas, ¿eh? A mí me suena a mito, o sea, extrapolar y dar el nombre a lo mejor a eso, o al personal de un búnker o a una sección concreta de la playa. Pero vamos, 2.000, ya sabes cómo se cuentan también las bajas, que pueden ser heridos, muertos, desmayados, vete a saber. Bueno, vamos a pasar a la siguiente playa directamente. A ver, la siguiente playa que nos toca, ¿cuál es? La siguiente playa creo que es Gold, ¿verdad? ¿Gold o Sword? Yo creo que es Gold. Yo de todos modos, luego atrás no quería salir de Omaha sin la famosa anécdota, ¿no? Hay dos tipos de personas en esta playa, las que están muertas y las que van a morir. Fue la que lanzó uno de los oficiales, uno de los generales americanos allí, el general Taylor, que fue el que, bueno, pues uno de los que lanzó una de las primeras operaciones de ruptura digamos, del frente defensivo alemán. Y bueno, pues retomando el tema de Severloh, yo sí he visto alguna entrevista al personaje y bueno, pues corroborando un poco todo lo que decís vosotros, dudo mucho que matara a 2.000 hombres. Lo que sí es probable, bueno, pues que tuviera la suerte de que no lo mataran a él durante las horas que fueran, ¿no? Yo supongo que lo que hizo él lo hubiera hecho cualquier soldado alemán,
siempre que sobreviviera a lo que les estaba cayendo encima. De todos modos, en Omaha, si no recuerdo mal, las posiciones alemanas para fuego de enfilada están especialmente bien situadas. Sí, cubren completamente toda la playa, ¿eh? De hecho se superponen. O sea, no hay ninguna zona de la playa que no pudieran batir los alemanes. O sea, había no sé si son cuántos búnker hay, creo que son 14 o un montón, y había zonas, digamos, en las que los fuegos de 2 o más búnker se cruzaban, con lo cual la verdad es que estaba muy bien planeada la defensa de esa. Y la playa era larga y recta. O sea, para hacerse una idea, sería como una playa gaditana. O sea, de la costa gaditana, o sea, sin muchos edificios tampoco detrás, pero muy larga y muy recta y con muchísima playa, a lo mejor como Conil de la Frontera. No sé, para más o menos poner un poco la imagen. Pero con un talud al final de la playa. Sí, con un talud enorme, que es realmente, ese talud es lo que le diferencia, esa es la característica que le venía también, es como si estuvieran tirando desde una posición totalmente amurallada. Sí. O sea, realmente tenían que abrir un paso el que los americanos no estaban preparados, ni habían sido adiestrados y que no en ningún momento mostraron la iniciativa para romper y hacer una salida de la playa. Sí, no, realmente eran lo que os he dicho antes, eran patos de feria, o sea, era como... De hecho parece ser que, o sea, el hecho de que con la segunda oleada hubiera bastante menos, digamos, víctimas o menos volumen de eso, no es por el hecho de que estuvieran más preparados, sino por el hecho de que los alemanes tenían más donde disparar. Entonces era como... ¿Sabes? Había más objetivos. De todas maneras, hay también una frase que me gusta mucho del desembarco, ¿vale? La tengo por aquí apuntada, que es, o sea, a mí me dicen esa frase y me desmoralizan completamente. Dice, ¿vas a quedarte ahí tendido para que te maten o te vas a levantar y hacer algo para arreglarlo? Eso en el sector Easy Red, ¿sabes? Es como, pues mira, si no te importa, ya que por aquí están pasando las balas por encima, yo me quedo. Yo personalmente me quedo. Yo personalmente tengo una teoría, y es que el ejército americano realmente se ha convertido en el ejército que es actualmente fue en la playa de Omaha, porque en Omaha desembarcaron el típico ejército ciudadano que venía de un país en plan sin saber muy bien, muy inocente, y salió el ejército americano. O sea, realmente fue su verdadero punto de inflexión, donde tuvieron que coger la iniciativa y convertirse en auténticos soldados. El bautismo de fuego. Bueno, el bautismo de fuego a lo bestia. Bueno, lo tuvieron también en África y en Italia, pero realmente es en Omaha donde, digamos que es ese ejército que siempre se ha dicho, el Citizen Army, o sea, el ejército de ciudadanos, el ciudadano al servicio de su país. Sí. O sea, que eran la gente de los suburbios de Estados Unidos que estaban reclutándose y tal, donde tuvo su verdadero bautismo de fuego, y el ejército americano tuvo ese vamos, digamos, el carácter que tiene ahora actualmente, o sea, ese de salir de todas victorioso, intentarlo siempre y que en las más malas pues intentar salir, porque la verdad es que se vieron en una situación que es que el ejército es un ejército muy joven y muy nuevo y muy novato. Había muchas divisiones que entran por primera vez en fuego. Ya sabéis, el terreno de la muerte, donde no hay otra que o morir o salir matar. Victorioso, exactamente. Yo voy a discrepar un poquito con David, elegantemente, pero la verdad es que el ejército americano ya había tenido unas cuantas. Pues si nos centramos, por ejemplo, en lo que es el desembarco en Salerno, se ven presionadísimos en el Gran Sur por los alemanes, hasta el punto de que una de las divisiones aerotransportadas previstas en apoyo tiene que saltar sobre la propia playa para rechazar a los alemanes, es decir, bajando por el cauce del Sele están a punto de echarlos al mar. Y luego no hablemos de la primera batalla de Cassino, el cruce del río Rápido, me parece que es la 36 División de Infantería, que se hace literalmente machacar por los alemanes. Son batallas cruentísimas que están incluso por encima de Omaha. Sí, pero luchaban mucho con británicos, canadienses, franceses, marroquíes, no sé, yo lo veo más como el ejército americano solo responsable de sí mismo, o sea, no en toda la campaña. En este asalto en concreto de Cassino están solos, son los únicos que atacan, me parece que la 36 y la 45 divisiones, y son, vamos, es el primer intento de cruce, y es muy duro, muy duro. Además se ven aislados en la orilla alemana, no pueden volver, en fin, ya se les ve un poquito más bragados, Continuemos nuestra discusión antes, por no hablar en los de comentarios. Por no hablar de Anzio, que es otra guerra, claro. Sí, tuvieron, yo creo que sí, pero yo creo que aquí fue donde ese ejército ciudadano que venía directamente de Estados Unidos tuvo su punto de inflexión.
Pero vamos, que continuemos. Ahí está, diferentes opiniones. Bueno, pues vamos a la siguiente playa porque si no, pues no nos va a dar tiempo a desembarcar. La siguiente playa es Gold, si no me parece. Gold. ¿A quién le correspondía esta? Bueno, si queréis hablo yo un poco de Gold. O sea, Gold era una playa que ya era de la zona británica de desembarco. El objetivo de las tropas desembarcadas en esta playa era la ciudad de Bayox, para construir ahí el Mulberry. Luego hablaremos de los Mulberry, que eran unos puertos que tenían prefabricados para desembarcar todos los suministros. Uh-huh. Entonces aquí desembarcaron pues 4 brigadas de la 50 División británica, y aquí es donde realmente en esta playa se vio más la necesidad de todos estos, los que llamamos las rarezas de Hobart, los Hobart Funnies. Sí. Porque esta playa era muy, muy característica, tenía 17 kilómetros de acantilado, o sea, era mucho más, no es como Maja, que era más recta, esta sí que tenían más cortados. Entonces sí que en estos sectores, al principio el desembarco fue muy bien, pero sí que se encontraron con cierta resistencia alemana en el avance, pero sí que pudieron tomar su objetivo, que era a Romance. O sea, y una vez tomado, pues ya se prepararon el día siguiente para tomar Bayox, la ciudad más importante de la región. Uh-huh. ¿Alguno quiere añadir algo sobre esta playa, la playa Gold? Nadie, ¿no? Pues... No, en un principio. La verdad es que de todo el desembarco, yo creo que la gente lo que más conoce, y es casi una pena, son las 2 playas americanas. Yo creo que ahí los americanos han hecho su tarea de propaganda o de Hollywood. Bueno, hay que ver. Hombre, es que Salva al soldado Ryan. Los primeros 9 minutos, además, no 10, 9 minutos. Todo el mundo sabe que son los primeros 9 minutos. Es brutal. Es brutal. O sea, es que yo después yo vi la película antes de ir, y después de estar allí, yo estaba allí y estaba viendo el soldado Ryan. O sea, es que es impresionante, ¿eh? Debe ser hermanos de sangre también, o sea, también muy buena, muchísimo. Sí, la 101 transportada. Yo no tuve suerte, cuando fui ya se habían ido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente playa. Después la siguiente playa es Juno, que esta es de los amigos canadienses. Bueno, eso que la tercera división canadiense. Que se lo habían pasado pues, y realmente en Juno y Sword son poco conocidas porque fueron realmente las más exitosas. Y Juno, la característica que tiene es que aquí desembarca, la playa es como si desembarcaran en la zona de Gandía, o sea, era una playa turística realmente. O sea, teníamos los chalés, las casas a pie de playa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que las defensas alemanas eran fuertes, pero estaban muy, muy metidas, pues eso, entre la población, entre casas. Entonces, realmente no había como, digamos, un campo de visión perfecto. Claro. Entonces, también digamos que de pueblo a pueblo de la costa, los fueron tomando con mayor o menor dificultad. Y vamos, el mayor éxito es que pudo unirse con la playa anterior, con Gol. O sea, este desembarco fue las 2 únicas playas que el primer día pudieron unir sus cabezas. Y así crear un frente conjunto, que era el objetivo primordial. Uh-huh. Sí, de hecho, yo creo que fue la que más se llegó a avanzar unos 10 kilómetros en el interior, que el primer día ya fue bastante. Entonces intentó llegar a la línea de tren que unía Bayox con Caen, que era la línea de como digamos el punto del primer día de invasión, el punto ideal, pero no se logró porque aquí se vio una de las cosas características que van a ocurrir luego en toda la campaña de Normandía, es que por ejemplo un cañón anticarro logró batir a 6 tanques Sherman el primer día de la invasión en un camino rural. Eso es una cosa que luego se iba a ver a lo largo de toda la campaña, o sea, esa resistencia alemana y esa tasa de bajas que tuvieron que pagar los aliados, sobre todo en carros. De todas maneras, perdón. Sí, bueno, vuelvo a lo que iba a decir, siguiendo con lo que dice David, en el extremo oriental Juno y Sword sobre todo, en lo que se encuentran los aliados no es tanto el paisaje de los británicos, no es tanto el paisaje de Bocage, que hay más hacia el oeste, sino que además lo he visto personalmente porque he estado allí, son campos abiertos con una serie de bosquecillos. Y efectivamente, o sea, plantas un cañón anticarro en uno de estos bosquecillos y vaya usted a saber dónde está el desgraciado que nos está descerrajando los vehículos. La verdad es que no se ve absolutamente nada. Entonces, a distancias muy largas, porque en aquella época ya estamos hablando de cañones anticarros que no son el 37, el PaK 37,
sino que son cañones de 75 y 88 milímetros, pues es comprensible que que los carristas británicos o canadienses se pararan y dijeran, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, por favor, un voluntario de la infantería que tire para adelante y cuando me lo quiten de en medio yo sigo. De todas maneras, Juno es después de Omaha, yo creo que es la que más bajas tiene, ¿eh? O sea, después de lo que es la playa de Omaha, la siguiente playa en número de víctimas fue Juno. Pues World, yo no sé, no estoy seguro si fue World o Juno. La verdad es que las dos tuvieron problemas en ciertos momentos, pero Juno, o sea, yo creo que tengo entendido que World sí que tuvieron más problemas. Sí, no, en Sword, mira, tengo aquí los datos. En Sword, al finalizar el primer día, en Sword los británicos tuvieron unas 700 bajas, mientras que los canadienses rondaron las 1200. Pues entonces Juno. Sí, ahí ganaron los canadienses. De todos modos, los grandes problemas de los canadienses empiezan el día 7 o 8, que es cuando llega la 12 división, la división Hitlerjugend de las SS, y ahí sí se dan una serie de combates en torno al aeródromo de Carpiquet, digamos ya bajando hacia el oeste de Caen. O sea, una serie de combates durísimos y bueno, pues además hay una serie de acusaciones de masacres de unos a otros y de otros a unos bastante importantes. O sea, Dicen cuando las SS y luego los canadienses se vengaron malamente, pero sí parece que fue un tramo de frente bastante salvaje. Cuando hablas de masacres es que capturan tropas y las ejecutan ahí mismo o algo sí, así. Básicamente. Sí. Ajá. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando tratas con las SS. A ver, ¿cuál es la siguiente playa? ¿Nos queda alguna más? Sí, nos queda ya la última, Sword. Y aquí la más bonita de las playas británicas para mi gusto. Sí, en la desembocadura del río Orne, ¿no? Sí, además se enfrentan hay un búnker que yo, si alguien viaja a Normandía, recomiendo muchísimo, que es el búnker de observación de Ouistreham, que está casi al lado del Orne, que es un búnker de 5 plantas de altura, con un telémetro de observación arriba. Además, ahora mismo el museo, cuando te dicen el precio, se te arruga un poco la nariz, porque dices, macho, la de cervezas que me voy a perder a costa de entrar en el búnker. Pero luego lo ves y está totalmente reconstruido dentro, con maniquíes, con el material, con las camas, o sea, te hace realmente una idea de cómo se vivía ahí dentro. Y bueno, luego arriba el telémetro funciona, con lo cual te puedes poner y lo mueves y lo giras y ves la playa y ves el mar y todas estas cosas. Está muy curioso. Apuntas la artillería. Bueno, luego tienes que hacer un ruido raro con la boca porque no dispara nadie, pero te puedes hacer ilusiones. Sí, pero te haces ilusiones. Por un momento te sientes ahí, te sientes transportado. La verdad es que es impresionante. ¿Y cómo pasaron? ¿Fue placentero para ellos? Bueno, placentero, entre comillas. No, la verdad es que estaba bastante defendida esta playa. O sea, la playa, para que nos hagamos una idea, está en la desembocadura del río Orne, que está muy cerca de Caen. Y uno de los principales objetivos del día D era la conquista de Caen. Y Sword, vamos, de hecho este era su principal objetivo. Y las tropas que se embarcaron sí que se las vieron muy duras. Y necesitaron ayuda de artillería autopropulsada. O sea, se bajaron los famosos M7 Pris. O sea, que para que te hagas una idea, lo de Pris es como si fuera el sitio donde ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Que no me acuerdo. El sitio donde rezan los púlpitos, ¿no? Sí, se llama Pris precisamente por el púlpito. Hay una estructura circular. Exacto, que tenía el cañón. Que parece un púlpito. Sí. Era muy, muy curioso este vehículo. Entonces con ellos asaltaron las playas y dispararon directamente a los búnkeres y a las líneas de trinchera y pudieron abrirse paso. Lo que pasa que luego vinieron, digamos, una cosa muy común en Inglaterra en estos tiempos, los comandos. O sea, empezaron a hacer una oleada de comandos con unos objetivos determinados. Uno de ellos sí que se llevó a cabo, que fue enlazar con los defensores del puente Pegaso, el famoso puente sobre el río Orne. Pero uno que sí que no se llegó a producir era la unión con las playas de Juno y Gol, que era creo que era la conquista de Lyon-sur-Mer, ya que fueron rechazados directamente hasta el mar. O sea, aquí los comandos sí que fracasaron. O sea, por un lado sí que tuvieron éxito, pero por otro fracasaron. Y en ese momento, con un golpe de mano rápido, sí que podían haber conquistado Caen, que podía haber sido para afianzar ese flanco de la cabeza de playa, pero aquí llega el momento en que las tropas que tienen que avanzar pues dicen, pues nos han ordenado que tenemos que esperar refuerzos, pues nos quedamos aquí. Y les dio tiempo a la 21 División Panzer a reforzar las defensas de Caen y luego creo que se alargó 2 meses hasta que pudieron conquistar la ciudad. O sea, fue el gran fallo de Sword. O sea, se tenía que haber conquistado Caen
y nunca lo consiguió. Bueno, pero por otro lado fue una de las playas que al final del día, y gracias a lo que fue el apoyo de la aviación, una de las playas en las que al final del día más efectivos consiguieron desembarcar, consiguieron desembarcar cerca de 30.000 efectivos al final del día. Les costó, lo suyo les costó porque, como dice, estaba la 21 Panzer y la 192, el de los Panzer Grenadier, pero al final, pues, bueno, pudieron desembarcar bastantes efectivos. Javi Beramendi, ¿querías comentar tú algo? Sí, yo no puedo dejar pasar la ocasión de tocar las narices. Y bueno, digamos que precisamente en Sword y para tomar Ouistreham intervienen las únicas tropas francesas libres que desembarcan en Normandía el día 6, que es el comando Kiefer, dentro de, digamos, la organización de comandos de los británicos de los que hablabais antes. Y bueno, pues digamos que son los únicos franceses libres que van de las fuerzas de Gaulle que van a intervenir en la batalla. Hay toda una historia, la verdad que hay toda una historia. De hecho, a de Gaulle se le intenta bloquear en Londres lo más posible para que no desembarque en Francia, y al final el tío, entre comillas, se escapa a bordo de un destructor francés que participa en las operaciones para llegar a tierra unos días después. No, pero bueno, a esto efectivamente comentabais la división, la 21 Panzer también. Es la única división alemana que contraataca el día de desembarco. De hecho, se cuela entre Juno y Sword, y hay un momento en el que hace peligrar mucho la playa de Sword, mucho. Supone una amenaza muy seria, que es lo que pasa es que justo antes del anochecer, y bueno, pues parece que una de las características del frente occidental con respecto al ruso es que cuando se hace de noche la intensidad de las operaciones baja. Igual que en el frente del este la cosa se mantiene de día, de noche, llueve o nieva o haga sol, parece que en este caso sí se va a crear una tónica. De hecho, muchos alemanes dicen que es mucho mejor el frente occidental porque, bueno, por lo menos tienen ocasión de descansar en cuanto se hace de noche. Una jornada laboral. Y ya pasando, pues un poco terminando Sword, efectivamente tenemos uno de estos personajes curiosos que es Lord Lovat, que es el que manda la primera brigada de comandos, que son, bueno, la escena del día más largo, es la escena del gaitero, sí, que marcha al frente de la columna que va hacia los puentes del Orne, es de clan escoceses. De hecho, cuando él entra a los comandos, el primer comando que dirige, la primera unidad que dirige, está formado por gente de su clan. Y, digamos, hay una relación semifeudal, y Bill Milling, que es el gaitero que le acompaña en Normandía, es su gaitero personal, es decir, es el gaitero de su casa, de su familia, y bueno, pues no deja de ser un elemento casi medieval en este desembarco. Bueno, en esa película está muy gracioso porque sale hasta con su perro. En fin, una situación... Lo que gracioso es el que les toca la gaita. Sí. No, bueno, el que le toca la gaita dice osos negros o no sé qué, toca osos negros o yo qué sé. Y me hace gracia porque a mí me sonaban todas las canciones de gaita igual, pero bueno. Blue Bonnets of Over the Border me parece que es la que tocan cuando cruzan el puente Pegaso. Bueno, ya no nos quedan más playas. Podemos decir que en Omaha pues no tiene la misma progresión que en las otras playas, y directamente que el centro queda como digamos que es un punto débil que no logran tomarlo hasta que finalmente sí que llegan a avanzar. No llegan a lo que estaba previsto, pero sacan a la gente de las playas, que es lo importante, y han creado una cabeza de playa donde empiezan a desembarcar todo el material logístico al que los propios nazis no pueden hacer frente. ¿Qué tenéis que decir de ello? ¿Cuál fue el balance del día D? Bueno, de todas maneras, no quedan más playas, pero sí queda un punto importante: la punta de Ock, de la que no hemos hablado, por cierto. Esa punta es esa punta que si la miramos ahora en el Google Maps o el Google Earth, es como si fuera un paisaje lunar. Sí, esa misma. Esa misma. Básicamente es un acantilado que estaba al oeste de Omaha Beach, y sobre el que se supone había una
una batería alemana, y que era importante el tomarla y anularla para tratar de que los efectivos que desembarcaran en Omaha no sufrieran tantas pérdidas. Pero hete aquí que cuando consiguen los Rangers subir y tomar el búnker, los alemanes habían trasladado la pieza al interior, y no les quedó más remedio que ir a buscarla y destruirla. O sea, de hecho es toda una operación hecha de Rangers, y aguantaron hasta que fueron relevados después de haber inutilizado y destruido los cañones, y quedaban un tercio de los hombres que iniciaron el asalto. O sea, aguantaron ahí como campeones. Quería mencionar algo, Javi, sobre la sexta. Hombre, yo creo que nos dejamos, efectivamente hemos acabado las playas, pero nos dejamos otra división aerotransportada, que es la sexta británica. Que a mí, además, bueno, yo no voy a negar mi interés por los paracaidistas británicos, por los paracaidistas en general, por los británicos en especial, pero hay una serie de circunstancias en la acción de esta unidad que son extraordinariamente interesantes. Primero tenemos el puente Pegaso, que no son Pegasos, son dos puentes, Pegaso y Horsa. Digamos que son los puentes que están Pegaso sobre el canal del Orne y Horsa sobre el propio río. Digamos que estos dos puentes, su importancia táctica está en que son los primeros desde la desembocadura del Orne, o sea, en tierra adentro del río, desde el mar, y son los que permiten una conexión este-oeste a todas las reservas alemanas, como comentaba antes, que puedan venir desde fuera. Es decir, de hecho, una de las características principales de la toma de estos puentes, una de las consecuencias principales de la toma de estos puentes, será que cuando el Kampfgruppe von Luck de la 21 Panzer sea llamado a intervenir en la batalla de las playas, en vez de poder cruzar por ahí y llegar directamente a la playa Sword, tendrán que volver hasta Caen, cruzar por los puentes de Caen y volver hacia el norte, lo cual les va a hacer perder muchísimo tiempo y va a hacer que se retrase y que pierda eficacia la acción de la 21 Panzer antes de que se haga de noche, como comentaba antes. Entonces, ya aunque solo sea por eso, la toma de estos puentes es importantísima. Pero además, al este de estos puentes va a tomar tierra la sexta división aerotransportada británica. A mí me gusta mucho la misión de esta unidad porque muestra cierta valentía en el planteamiento del desembarco. Muestra cierta valentía en el planteamiento del desembarco porque con tomar los puentes del Orne se bloqueaba el lado izquierdo, visto desde Inglaterra, de la acción, de toda la operación Neptuno, y bueno, pues ya hemos asegurado el flanco. Pero realmente el mandar tropas al otro lado significa que no solo queremos asegurar el flanco, sino que además tenemos una intención realmente ofensiva de cruzar el río y avanzar hacia Alemania, hacia el este. Entonces, digamos que bueno, en este sentido la operación es muy valiente. Se crea una cabeza de puente aerotransportada que tiene que comunicarse lo más rápido posible con Sword, porque igual que digamos la distancia en Utah son las salidas de la playa con las tropas aerotransportadas americanas, bueno, pues es un poco más peliagudo, el camino es un poco más largo, está más despejado. Estamos hablando de posiciones alemanas relativamente más importantes que las que cierran Utah, sobre todo en la zona donde se desembarcó más al sur. Entonces, bueno, pues es una operación con cierto riesgo. Y esta operación, además, no solo tiene el objetivo de tomar los puentes del Orne, sino que además tiene otros dos objetivos tipo comando, si queremos, que son interesantísimos. Primero son los puentes sobre el río Div. El río Div está a unos kilómetros al este del Orne, y son los puentes, precisamente, se van a volar estos 5 puentes sobre el río, bueno, pues para evitar, ahí sí, eso se va a utilizar como guarda de flanco. Ese río es muy pantanoso, en el momento en que se rompen los diques, además, aquello se inunda por completo, y los 5 puentes que lo cruzan, pues sí son muy importantes para las reservas alemanas. Y ahí sí, esa sí va a ser la posición de flanco, o sea, no el Orne, sino más al este, y bueno, hay acciones curiosísimas. De hecho, uno de los puentes lo volarán un grupo de ingenieros que tienen que cruzar un pueblo a toda castaña con el jeep y el remolque, y bueno, pues cruzarán ese pueblo bajo el fuego de todos los alemanes que más o menos en pijama y gorro de dormir se asoman de las casas y les disparan a costa de una sala baja.
que es uno de ellos que se cae del jeep y allí lo dejan, ¿no? El cabrone se debe de ir un rato, ¿no? Pero bueno, pues ahí se queda. Entonces, sinceramente, ¿tú hubieras parado a recogerle? No, yo no. Mala suerte. Yo me hubiera agarrado. Que se hubiera agarrado mejor. Es que me lo imagino corriendo detrás del jeep. Pero aún así debe de sentar muy mal que no se pare. Con la mano sujetándose el casco, increpando. ¿No? Y luego, pues otro asalto muy interesante es el asalto a la batería de Merville. La batería de Merville, que está situado en terreno elevado, tiene la virtud de que está perfectamente alineada para coger de flanco la playa Sword e incluso creo recordar que parte de la playa Juno. El fuego de flanco tenemos que tener en cuenta que es muy importante porque a lo mejor las películas nos han enseñado la escena del tío con la ametralladora que dispara para adelante a la línea de enemigos que viene y que la gira de derecha a izquierda, pero esto lo único que consigue es que las balas se dispersen en abanico. O sea, es mucho mejor que la ametralladora dispare de lado de forma constante y que sean los soldados que atacan los que tengan que cruzar esa línea de fuego, con lo cual el fuego es mucho más concentrado. Pasa algo parecido con la artillería y en concreto con esta batería de Merville. Es decir, podían batir de flanco pues todo lo que estuviera desembarcando en las playas. Es decir, y si las tropas británicas se hubieran limitado a poner un cerrojo sobre el Orne, pues se hubieran encontrado con estos 4 cañones machacándolos de forma sistemática y hubieran tenido que emplear unos recursos brutales, tanto de aéreos como navales, para tratar de reducirlas. Y eran búnkeres considerables. De hecho, la carrera contrarreloj de este ataque es que digamos que los hombres destinados a acabar con ella van a llegar tarde, van a sufrir una serie de vicisitudes, van a tardar en reunirse y se van a encontrar al final con que toman la batería justo unos minutos antes de que esté previsto el bombardeo naval salvaje y bueno, pues de haberlos pillado el bombardeo al descubierto, pues hubieran sufrido unas bajas espantosas a manos amigas, ¿no? Entonces, bueno, es una circunstancia muy interesante. Finalmente, bueno, pues la Sexta de Born además es de las pocas unidades que paracaidistas, que yo creo de las primeras en la historia del paracaidismo aliado, grandes unidades que consigue aterrizar más o menos agrupada. Son 2 brigadas paracaidistas, la tercera y la quinta, si no me acuerdo mal, y la sexta brigada aerotransportada, que además es una unidad que tiene una característica muy interesante, y es que no son tropas, o sea, igual que la 82 a 101 o las brigadas paracaidistas la que intervienen en el ataque, son paracaidistas voluntarios, profesionales entre comillas. La sexta brigada aerotransportada está formada por soldados de reemplazo, es decir, por soldados normales que los suben a los planeadores. Son 3 batallones territoriales, que es la infantería ligera de Oxford y Buckingham, el primer batallón de los rifles de Ulster y el tercero, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, es el Devonshire, me parece, el 12 batallón del regimiento de Devonshire. Entonces, bueno, estos hombres son gente que ya no, digamos que se rompe ahí la tradición de quién es voluntario para las fuerzas aerotransportadas y se pasa directamente al tú y tú, ala, os ha tocado. Entonces, bueno, pues no deja de ser un tema interesante. Bueno, vamos a ir a la parte del balance que antes he introducido yo. Estoy de acuerdo en que fue así, que realmente no se obtuvieron los resultados que tenían previsto, pero por lo menos salieron de la playa y establecieron la cabeza de playa para ir desembarcando pues toda la logística. A ver, se desembarcó. Hombre, y yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, ¿vale? No, la situación era, tenían que poner toda la carne en el asador. Hay un dato que en los 3 meses siguientes al día D, solamente en la playa de Omaha se desembarcaron 1 millón de toneladas de suministro. 1 millón de toneladas, 100.000 vehículos y 600.000 hombres, solamente en la playa de Omaha, ¿eh? Yo creo que fue un triunfo por escaso margen. O sea, estuvo ahí, fue ese día, y ese día fue, como bien dice, el día D, y ese momento se tuvo que hacer, y si no sale, pues no hubiera salido, pero salió, y la verdad es que fue una victoria porque lo bueno de los desembarcos estos, digamos que es una batalla en que solo puedes ganar o perder. O sea, y claramente si se quedaron ahí, consideraron la caza de playas que ganaron.
¿Os acordáis de los Matchball? Del que hicimos Sí. acerca de los Matchball. Sí, yo sí. creo que esto es precisamente el mejor ejemplo de un matchball. Si hubiera salido mal, hoy hablaríamos todos alemán y llevaríamos bigotito debajo de la nariz. Bueno, Yo creo que tampoco tanto. No, Yo hubiera que vuelto a ruso. intentar. A lo mejor hablaríamos ruso. Y desde luego, en 6-9 meses lo hubieran vuelto a intentar, sin duda. sí. Sí, A pero lo tú mejor. imagínate si nunca mejor dicho, se embarcan en un desembarco como este y fracasan, y fracasan estrepitosamente, en plan de pérdidas masivas de material y hombres. A ver luego, sí, no te queda otra que seguir intentándolo, pero a ver con qué fuerza o con qué recursos lo haces. O sea, La iniciativa política la tendría la URSS entonces. Claro. Probablemente. O sea, de todos modos, Sí. una de las ventajas de hablar precisamente de la política es que Roosevelt ya había ganado las elecciones 6 meses antes. Con lo cual, bueno, Churchill las perdió en el 45, las perdió un año después, con lo cual eso sí podría haberse precipitado la caída de Churchill, pero Roosevelt ya estaba blindado. Ujú. Mm. Bueno, pues las consecuencias cuáles fueron, que se abrió otro frente para los alemanes y ya se precipitó todo, ¿no? Pues, podríamos decirlo así, y ya fue la carrera hacia Berlín entre los soviéticos y los occidentales. Podemos concluir de esa manera, ¿no os parece? Sin duda fue Sí. el día más largo. El día más largo, sin duda. La liberación prácticamente un mes después de París, de Francia y la entrada en Alemania y ya hablar con Stalin de cómo se van a repartir las influencias. Ujú. Pues nada, pues así lo concluimos. Bueno, y ahora vamos con las recomendaciones de Nobili de que nos va a hacer Javier Ribelles sobre el día D, sobre el desembarco de Normandía. Javi, pues todo tuyo. ¿Qué nos recomienda Nobili? Bueno, pues sobre el día D y el desembarco de Normandía hay muchísimo publicado. En los últimos años ha salido también bastante cosa, aparte de los clásicos, pero bueno, yo me voy a centrar en el clásico de los clásicos por excelencia del día D, que es Stephen Ambrose, el autor de la famosa serie de Hermanos de Sangre, del libro Hermanos de Sangre, en su trilogía que trata todo el desembarco de Normandía con el día D, que es la obra grande, luego Hermanos de Sangre, que es la compañía Easy, de la 101 aerotransportada, y luego otro libro que tiene, que es El Puente Pegasus, que es la otra parte del frente de las operaciones aerotransportadas, que es un libro desde el minuto número 1 de lo más vibrante que hay. Y con esa trilogía y este autor, que es el clásico por excelencia del día D, pues queda todo el frente del desembarco de Normandía cubierto. Se hace un recorrido por todo el desembarco, además a nivel de experiencias de los soldados, de experiencias de primera mano, que quedó muy bien plasmado y reflejado en la famosa serie de Hermanos de Sangre. Y ya está, poco más. Con esto, y además, lo bueno es que están editados en castellano, en formato bolsillo incluso, accesibles a día de hoy. Y con esto se tiene una visión general del desembarco de Normandía desde el principio hasta el final. Pues perfecto. Tomamos nota de ello y que no es poco, porque hay de todo ahí, como has dicho tú antes. Pues perfecto, muchas gracias, Javi. Y ahora pues vamos a despediros a todos. Vamos a despedir a Ribelles, que lo podéis encontrar en nobilis.es. También vamos a despedir a Jesús, Jesús, que lo podéis encontrar en Twitter en @bucaner, a David, que lo podéis encontrar en @davidnagan, y también a Javier Veramendi, que es Tam Veramendi en Twitter, y lo podéis encontrar en gem.es, que es el grupo de estudios de historia militar, y a nosotros pues en istocast.com, o en @istocast en Twitter, y también la página de Facebook. Y nada, venga chicos, hala, a despediros todos. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Los que no han quedado en la playa,
pues quedarán un poco más adelante. Y nada, necesitamos un foro para seguir discutiendo. Sí, la verdad es que sí, no estaría mal. Pues no sé por qué. Si yo tengo razón. Queremos discusiones doctrinales. Sí, en toda regla además. Sí, llenas de link y de... y de fotos, sí. Bueno, No. venga, Bueno, a un placer despedirse como todos. siempre. Venga, Igualmente, venga. venga, chao, Chao. sempre fidelis.